Como decía nuestro compañero Edwin Storrer, le costó realmente arriesgar más en la complementaria, pero de forma inusitada, inesperada, terminó llevándose un valioso puntito a Guairá. Aquí estamos para ver este partido donde están frente a frente dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Es cierto, un partido que por ahí puede incluso llegar a sonar atípico por la cantidad de variantes que mete en el equipo, principalmente Gustavo Costas, después de lo que ha sido la resonante clasificación ante Corinthians de Brasil a la tercera etapa de la Copa Libertadores de América, mientras que el Tiburón Torres pone lo mejor que tiene, o por ahí de repente mete un par de cambios, pero evidentemente con la mayoría de los titulares después de la derrota, después de la caída estrepitosa 3-0 ante Bahía por la Copa Sudamericana. Ya en breve comenzamos a analizar qué es lo que van a poner en la cancha dentro del campo de juego, tanto Tiburón Torres como Gustavo Costas. Estamos atentos a la conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce, técnico de Cerro Porteño. Es importante escuchar su palabra, es importante escuchar la explicación que dé Chiqui tras el 2-2, que no estaba en los planes. Estábamos escuchando el trabajo de los compañeros, inclusive me parece a los 30, 35, ellos hablaban de que ya simplemente se jugaba por terminar el partido. Era un partido de cumplimiento para Cerro Porteño por la manera en que nos iban relatando los hechos, hasta que aparecieron los goles de Verdún. Inclusive entre el primero y el segundo una situación de peligro que termina salvando a Morevieta, según el relato de Chipi Vera y los compañeros en la olla azulgrana. Por eso este empate está totalmente fuera de los planes de Cerro Porteño, que es cierto, tiene un objetivo principal en este comienzo de semestre, que es buscar ingresar a fase de grupos, pero ello me parece tampoco le permite descuidar el campeonato por toda esta situación que se ha dado en los últimos 4 torneos previos, por el comienzo que ha tenido Libertad, por ejemplo, que hasta aquí llega de manera invicta, ganó 4 partidos, empató 1, en la lucha está Guaraní, y por supuesto el rival a frenar no solo por Cerro Porteño, sino por todos los otros equipos, sigue siendo Olimpia, Julio. Totalmente, bueno, un contraste importante con respecto a lo que pasó en el partido anterior, en la visita a la ciudad de Itagua, al estadio Luis Salinas, cuando este equipo prácticamente se lo llevó por delante al 12 de octubre con una victoria contundente de 4-1. Hoy lo iba ganando bien Cerro Porteño en la etapa inicial, me tocó ver íntegramente esos primeros 45 minutos, pero en la complementaria definitivamente, a juzgar por lo que nos relataban nuestros compañeros Jorge Chipi Vera y Edwin Storrer, se relajó el equipo de Cerro Porteño, quiso administrar, quiso dosificar por ahí las energías, pensando ya también en lo que se viene a mitad de semana, Copa Libertadores de América ante el Barcelona de Ecuador, y lo termina pagando muy caro el equipo de Francisco Chiqui Arce. Por ahora se le escapa 3 puntos por delante el conjunto repollero, que tiene 13 unidades. Guaraní está con 10 por ahora. Hay que ver qué pasa con el fallo del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol después de la protesta de Olimpia, porque Guaraní había ganado bien en la cancha, pero con una actuación antirreglamentaria, en este caso de 6 jugadores extranjeros en pasajes de la etapa complementaria del partido disputado en Dos Bocas. Pero por ahora al menos el que se escapa es Libertad. Cerro Porteño se dio 2 puntos muy importantes, mi querido Fede. A punto de ingresar los equipos, de hecho ya lo está haciendo lentamente Nacional, junto al árbitro y los asistentes. Los de Guaraní de manera más lenta, pasando detrás de uno de los arcos del Arsenio Erico. Iván Latorre, sector de Nacional, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, señores. Un saludo para la audiencia de la R800 de Unión Fútbol Club. Ya tenemos confirmada la alineación nacionalófila. Adelante, te escuchamos, Iván. ¿Cómo juega la academia? Con la 30 en el arco, Santiago Rojas. En defensa por la banda derecha, casaca número 2 para Juan Franco. En el medio sector de la defensa, casaca 27 para Hugo Espínola. Acompañado del 28, Luis Cabral. Por la banda izquierda, 26 para Néstor Jiménez. En la zona medular, con la casaca 23 y tirado por derecha, Franco Costa. En la zona central del medio campo, con brazalete de capitán, dorsal número 16 para Cristian Riveros. Con la 20, Edgar Saracho. Y con la 7, Julián Benítez. En el ataque, dorsal número 25 para Leonardo Villagra. Y con la 22, Enrique Borja. El plantel que presenta hoy Roberto Tiburón Torres, 4-4-2, el número táctico.
Así juega Nacional, así juega la academia dirigida por Roberto Tiburón Torres. El equipo de Barrio Obrero que llega de empatar 1-1 frente a Sportivo San Lorenzo. Esto fue el pasado sábado en Ciudad Universitaria. Y de caer 3-0 contra Bahía por Copa Sudamericana en partido jugado en territorio brasileño. ¿Cómo juega Guaraní? ¿Cómo juega el legendario Germán Tilner? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Fede? El saludo extensivo para los compañeros y para la audiencia de Unión Fútbol Club a través de la Unión R800 AM. Es así, ya está confirmada la alineación que presenta Gustavo Costas para esta noche. 8 cambios con relación al equipo que presentó en Tierras Paulistas, en Brasil, el miércoles pasado, en el partido en el que le significó la clasificación a Guaraní a la fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo es el siguiente: Jorge Baba en el arco, en defensa Víctor Dávalos con la número 15, 3 Johan Romaña, 24 y brazalete de capitán para Cristian Javier Báez, y el 4 Miguel Benítez. En el mediocampo 14 Rodrigo Fernández Cedrés, 7 José Florentín, 28 Fernando Barrientos y 11 Edgar Benítez. En ataque el 10 Bautista Merlini y con la 25 Raúl Bobadilla, Fede. Por las dudas, le contamos a la gente que Guaraní pone en cancha a 5 extranjeros y tiene a 2 suplentes en la banca, Servio y Maná, si no me equivoco, Germán, ¿no? Así mismo, los que están en cancha son Romaña, Rodrigo Fernández Cedrés, Miguel Benítez, Fernando Barrientos y Bautista Merlini. Eso por la aclaración a la audiencia, por lo que pasó el sábado pasado. Claro, además, simplemente para que el mismo Costas no se complique, si va a entrar Maná, debe sacar a uno de los extranjeros. Y no lo incluyo a Servio porque es arquero y se supone que solamente va a entrar en reemplazo de Jorge Baba. Ya están los equipos, se va a hacer el sorteo de capitanes. Capitán en Nacional, ¿quiénes iban? Con la casaca número 16, Cristian Riveros. En Guaraní, Cristian Javier Báez. los Cristian Riveros y Báez, los capitanes. 21:30 comienza este partido. El árbitro es Juan Benítez, los asistentes Vilciades Saldívar y Cristian Sosa. Cuarto árbitro Carmen Gómez. Como árbitro VAR está David Ojeda y como asistente VAR Cristóbal Alderete. Es la nómina de árbitros para este partido que va a comenzar en minutos aquí en el Arsenio Rico, para la audiencia de Unión FC a través de la Unión, a través de la R800. Comenta Julio Caballero en una presentación de Unión Fútbol Club. Bueno, frente a frente están Nacional y Guaraní aquí en el estadio Arsenio Rico, un horario atípico para nuestro fútbol, 21:30, pero es por el tema de la reglamentación de las 72 horas, para que se cumpla eso, y evidentemente no hay mucho público. Yo particularmente esperaba un poquito más, pero no hay mucho público. Nacional que mete algunas modificaciones, me parece que va a ser muy importante cómo ver el desenvolvimiento de media cancha para arriba con Franco Costa, con Julián Benítez, quienes van a jugar por los extremos en el medio sector. Leonardo Villagra seguramente como media punta, Enrique Borja, que todavía me parece en este torneo no arrancó de titular, es un poco la novedad. En Guaraní muchas modificaciones, hay que ver cómo se aceita sobre la marcha esta maquinaria, porque no están titulares como Servio, Iván Ramírez, García Guerreño, Guillermo Benítez, Maná, Morel, Redes, Perfere. Muchos cambios, hay que ver cómo responde este equipo casi alternativo de Guaraní. Vamos a ver la pelota, el legendario autoriza el árbitro Berlini, retrasó, jugó para Báez. Ya se juega Nacional Guaraní, fecha 5 de la apertura, señores. Abran los oídos, que el fútbol ya llegó. Comienza el primer tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Va en la salida para el legendario, se complicó, cayó Romaña y es lateral sobre la zona derecha, lateral que favorece finalmente al equipo legendario, pegó en el jugador de Nacional. Víctor Dávalos y el saque Manuel lo va a realizar frente al sector de plateas, por llamarlo de alguna manera. Allí se encuentra la hinchada de Guaraní. Falta, infracción en mitad de campo, primera falta sancionada por el árbitro del partido, será tiro libre para Laurinegro. Aprovechar el entretiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos muslos, parrilla de casero, pollos caseros, cuidado como en casa con la mejor calidad de pollos caseros.
Va saliendo con la pelota Báez, el capitán del equipo legendario. Báez pasó para Benítez, Benítez con la pelota. Este es Merlini. Merlini jugó más atrás, se la lleva Barrientos, Barrientos para Merlini. Corta Saracho para Nacional, jugó por la derecha para Enrique Borja. Borja adelanta y pica Villagra. Villagra con la pelota cerca del vértice derecho del área grande. Va Villagra, Villagra retrasa, juega para Saracho. Saracho con la pelota, se la pausa, cambia de frente hasta Riveros. Riveros pasó para Néstor Jiménez. Sube Jiménez, el ex lateral de Libertad. Jiménez adelanta, recibe por esa zona Franco Costa. Costa con la pelota, pero marca Dávalos. Dávalos en la salida de Guaraní. Pega del jugador nacional. Protege el balón Dávalos. Ya se pierde por un costado y es lateral. Zona derecha, lateral en su terreno para el legendario. ¿Sabías que con los planes imparables Tigo estás conectado más allá de los límites? Puedes navegar todo lo que quieras porque tienes gigas acumuladas. Si todavía no tenés tu plan imparable, llama al 618-9000, ingresa a tigo.com.py. Viví conectado más allá de los límites a Tigo en todo lo que te mueve. Julián a la derecha Nacional y en Guaraní aparece por la izquierda Merlín y por la derecha el Pájaro Benítez, Julio. Bueno, con piernas cambiadas aparece como volante extremo por derecha, en este caso el Pájaro Benítez, y por izquierda Merlini, el mago, el número 10 del aborigen. Bobadilla ganó esa pelota, retrasó, jugó para Barrientos, Barrientos en campo rival. Barrientos para Guaraní, Barrientos pasó al medio, recibió Rodrigo Fernández Cedrés. Más atrás para el colombiano Romaña. Romaña para con el pecho y sale para el legendario. Pase ahora para Fernández Cedrés en el círculo centro de la cancha. Cambió pelota hacia la punta para Merlini. Merlini se acomoda, la bajó como pudo y va con el balón. Y va Merlini. Merlini amaga, se quiere meter al área. Va Merlini buscando con quién tocar, termina sacando los pretensionales. Insiste Guaraní con Benítez. Benítez va con la pelota, marca Riveros. Riveros para Nacional. Rechaza Cristian con pierna derecha. Largo el envío. Corre Villagra. Se la lleva entre la barraca de Báez. Y va Villagra. Villagra con la pelota. Cerca del área rival. Va Villagra. Avanzó. Ganó bastante terreno. Sacó el remate con pierna zurda. La pelota por línea final. Lo eludió correctamente a Báez. Se perfiló, sacó el disparo. Pasó cerca del poste izquierdo que defiende Baba, Julio. Bueno, qué potencia que tiene Leonardo Villagra, porque primero le gana en la carrera, después en el momento de controlar la pelota como que pierde un segundo, allí se repone Cristian Javier Báez y después termina enganchando, buscando su perfil para su zurda, remate fuerte después esa pelota que no lleva mucha potencia, sí iba bien direccionada y se pierde cerca del caño izquierdo. La primera aproximación importante fue para el Albo. Gracias, Genaro, por la indicación de manera interna. Va Báez con la pelota, Báez juega para Romaña. Romaña en la salida para el equipo legendario. Si recién prendiste la radio, 3:20. 0-0 Nacional Guaraní, aquí de la Rosario, Rico. Para vos que te cuidas de NutriHuevos, te ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayuda NutriHuevos. Va con la pelota Franco Costa, Costa se la lleva para Nacional al piso. Dávalos tratando de quitar ese balón. Ya se perdió por línea final y es saque lateral en ataque para la Academia. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Cooperativa Judicial Limitada y nos vemos. Ataca Nacional, pelota por la izquierda, va al centro, entra Villagra, está en el área pero rechaza Báez, complementa Barrientos, se le quiere llevar Pájaro Benítez, recupera Saracho, Saracho para Nacional y va de vuelta este Fernández Cedrés, a la derecha pasó para el Pájaro, recibió el Pájaro cerca de la punta, a sus espaldas pasa Dávalos, pero prefiere retrasar para Romaña, Romaña con la pelota, Romaña para Báez y sale el legendario, 0-0 el partido. Aprovechar entre tiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos muslos, parrillero casero, pollos caseros, cuidados como en casa. Merlini con la pelota, corta, quita el hombre de Nacional, recupera Pájaro Benítez, se la lleva, marca Cabral, juega más atrás para Kili Rojas, está rechazando Rojas, Rojas hace su debut porque en los primeros partidos había jugado Juan Espínola, Julio. Bueno, que fue gran figura en esos partidos Juan Espínola. Rojas iba a ser titular, después sufrió la enfermedad de moda, tuvo dengue y por eso arrancó de titular Juan Espínola. Ahora tiene la oportunidad el Kili Rojas. Saca Fernández Cedrés, juega más al medio para Florentín, Florentín para el legendario, adelanta, la perdió, recupera Julián Benítez, más atrás para Espínola. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la Sudecini con sus modelos GX3 es grande GS y la gran X7. El Gini representa y distribuye Automotor. Marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 5 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. Cabral juega para Espínola, Espínola en la salida para la Academia, 0 Nacional, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, la mejor leche en tiro descremado, directamente con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Espínola levanta esa pelota sin éxito porque ya se queda con el balón. Baba sale para Florentín, Florentín para el legendario Faltano que sigue, dice el árbitro del partido. Juega más atrás Florentín para Báez, Báez con el balón, Báez lo tiene a la derecha, Romaña y pasa para
este. Recibió el colombiano. Va Romaña con la pelota. Romaña que se perderá el partido contra Palestino. El juego de ida que está marcado para el día jueves en el San Carlos de Apoquindo. Guaraní buscando pasar a fase de grupos de Copa Libertadores. Quitadol Rapid, el Quitadol, lo que conocéis ahora en cápsulas blandas, más rápido y más efectivo. Quitadol Rapid de Selasca. Falta contra Merlini. Ya jugó rápidamente el argentino. Pasó para Fernández Cedrés. Más atrás. Retrotrae la acción el árbitro del partido. Y ahora juega Barrientos. Barrientos para Merlini. Merlini para Fernández Cedrés. Y va el Charrúa. Le pega, saca el remate. La pelota por encima del travesaño. Probó Rodrigo Fernández Cedrés. La primera acción de Guaraní frente a la portería de Kili Rojas, Julio. Bueno, hasta aquí poca aproximación de ambos equipos, salvo aquella jugada, aventura individual prácticamente de Leonardo Villagra para Nacional, rompiendo un poco esa monotonía, ese tedio. Aparece Rodrigo Fernández Cedrés rematando de larga distancia. La pelota no pasó lejos. Saca el balón Benítez para Guaraní, juega Benítez, más al medio para Barrientos. Barrientos pasó para Florentina en el círculo centro de la cancha. Más atrás para Fernández Cedrés, a la derecha ahora para Romaña. Iba Romaña con el balón para Florentín. Amagui se la lleva Florentín para el Pájaro Benítez, y está el Pájaro en campo adversario. Se la lleva el Pájaro muy marcado. Al Pájaro consigue levantar el centro, pelota que Falana le pega a Barrientos al arco. Pasó por la izquierda para Merlini en el área del centro. Pelota pasada para Bobadilla, intentó el tanque. Buscó rematar como pudo, pero ya cometió infracción. Quedó sentido el hombre de Nacional. El centro de Merlini. No sé si quiso rematar al arco, quiso lanzar un centro. Finaliza la jugada Bobadilla. Y es pelota ahora para Nacional, Julio. Bueno, me parece que quiso rematar directamente al arco, pero termina pifiando esa pelota Merlini. Gran acción previa del Pájaro Benítez, que ganó el fondo por el sector derecho. El centro al medio. Allí aparece Fernando Barrientos, que tenía perfil. Me parece que equivoca de camino Barrientos. Era para pegarle de primera directamente al arco. Tenía una perspectiva bastante importante. Nadie que le apriete. Sin embargo, abrió por el sector izquierdo y allí Merlini termina enviando un centro forzado que no pudo definir de buena manera Raúl Bobadilla. Sale Rojas, juega para Espínola, se complica y es lateral en ataque para Guaraní. Está listo para hacer el 10 el asado. Acordate que para mejorar ahora mejor carne pequeña solamente con Shorty. Vídate más en las redes sociales de Frigo Shorty. Bobadilla pasó para Barrientos y aquí va Barrientos con la pelota. Juega más atrás para el capitán Báez. Báez con el balón para Guaraní. Inclusive me fijo en este dato. Guaraní está jugando con 7 jugadores que no nacieron en Paraguay. Porque aparte de los 5 extranjeros, podemos citar a Javier Báez y a Raúl Bobadilla. Totalmente, que son nacionalizados, que tienen la nacionalidad paraguaya, consecuentemente no se cuenta con ellos como extranjeros, pero no deja de ser un dato menor el que tira Fede Villalba. Ataca Nacional con Borja, Borja se la lleva, Borja pasa al medio, Julián la deja pasar, pensó que estaba mejor posicionado Franco, atento el portero Baba, va a sacar Baba para el legendario. En la República de Luque los precios más bajos se encontrás en Comercial Viejo de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso, pegado al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguidos en el Facebook, Instagram, Comercial Viejo de Rosario, patrón de la economía luqueña. 13 tiene Libertad, 11 Guaraní con este empate parcial, 10 Cerro Porteño, 8 Nacional, 8 Guaireña, los 5 primeros ubicados del torneo Apertura. Sabemos que los pollos caseros son tus preferidos, por eso queremos que disfrutes también de las más ricas hamburguesas y nuggets más nutritivas y fáciles de preparar. Nuggets caseritas, hamburguesas de pollo casero, elaborado con pechuga de pollo 100% calidad casero. Julián Benítez pasó para Cristian Riveros, pelota otra vez para Julián, va Julián cerca del círculo central de la cancha, juega más atrás para la salida de Saracho. Saracho hacia la punta para Néstor Jiménez, recibió Jiménez pegado a la raya, más al medio Jiménez pasó el balón, pelota que va retrasada para el capitán Riveros, aquí la tiene Riveros, Riveros juega a la derecha para Espínola, no se apura Nacional, el partido continúa 0-0. Viaja con el roaming de Tigo incluido en su plan imparable de 140.000 comprando tu paquete Tigo roaming 10.000, lleva el mundo en tus manos. Informate más en tigo.com.py, Tigo en todo lo que te mueve. Borja para Julián, Julián, pelota larga para Franco, corre Franco hasta fondo de campo, levantó esa pelota al segundo palo, cabezazo de Julián, arca Báez, rechaza Báez, era Costa, el que intentaba de cabeza, me parece que la jugada ya está invalidada, pelota en salida para Guaraní, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 10 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba.
0 Nacional, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. Ayer Mate Curupí lanza por el mes entre su nueva variedad de Curupí, Cedrón Capí Pimenta. Si escuchaste bien, Curupí tiene un sabor Cedrón Capí Pimenta, la dosis perfecta de Peñacalma. Una combinación de frescura y relaja. Mira tu punto de venta más cercano. Yerba Mate Curupí, frescura legendaria. Jiménez sube a terreno antagónico, retrasa ahora para Saracho, Saracho para la Academia, Saracho mucho más atrás para Cabral, Cabral para Nacional, cambio de frente, Cabral, pelota larga. Imaginaba que Franco estaba muy adelantado, pero termina sacando el hombre de Guaraní Benítez. La recupera ahora Franco. Franco juega para Riveros. Riveros más adelante para Julián. Julián no se complica, retrasó para Cabral. Cabral con la pelota. Cabral y el pase cortito para Julián. Y va Julián con el balón. Julián adelanta y pica Franco. Pelota para Esteban Franco. Muy largo el envío de Julián Benítez. La pelota por línea final. ¿Qué te parece el partido hasta aquí? 11:20 de la primera etapa. 0-0 Nacional Guaraní. Julio Caballero. Bueno, se prestan la tendencia de la pelota, pero por ahora falta electricidad, de profundidad, de media cancha para arriba. Nacional con un 4-4-2. Rojas en el arco, Juan Franco, Espíndola, Cabral, Néstor Jiménez. Los cuatro en el fondo. Aparece volanteando por el sector derecho Julián Benítez, por izquierda Franco Costa, Cristian Riveros, Edgar Saracho. Los volantes internos, Saracho es el que más se suelta. Riveros incluso por momentos cuando Nacional tiene la pelota se mete entre los centrales. Y adelante Leonardo Villagra en compañía de Enrique Borja. 4-4-2 el módulo táctico del equipo de Tiburón Torres. La fecha 5 comenzó ayer en Itagua. Libertad lo dio vuelta, perdía 1-0, ganó 2-1. Es por ahora el único puntero de la apertura con 13 unidades. El sabor del verano, Curupí Pinta Limón, es riquísimo y refrescante con un sabor único. Con Curupí tiene más sabor, sabor que dura más. Curupí, frescura legendaria. Julián cambió de frente, jugó para Jiménez. Jiménez más atrás para Saracho, Saracho para Julián. Y va Julián con la pelota, no se le muestra a nadie. Ahora Rivero, sí, Genaro Cabrera. Sí, señor, fútbol argentino. Rosario Central está ganando a Gimnasia por el marcador de 1-0, minuto 84 del encuentro. En otro compromiso, Argentinos venció a Atlético Tucumán de visitante por 2-0. Y reiteramos que Aldo Civi le ganó también de visitante a Huracán por el marcador de 2-0, Federico. Quedó sentido, Borja reclama una falta de Romaña. Habrá que ver si hay revisión o no, porque Borja se tiró como acusando un golpe muy fuerte. Ahora tiran la pelota por un costado, no se levantó, sigue en el piso el jugador de Nacional, Julio. Bueno, me parece que va a haber chequeo del video arbitraje. Allí está caído, todavía sentido, no se levanta. Ahora va a pedir asistencia médica del cuerpo médico de Nacional. Me parece que va a haber VAR en esta acción. Hay un toque, al menos fue lo que pudimos palpar, pudimos ver desde este sector. Hay que ver si primero llega a la pelota y después termina impactando contra la pierna, en este caso del futbolista Leonardo Villagra, es el que está caído. Allí lo vemos a Borja parado al lado de él, tomando un poco de agua. Lo cierto y concreto es que está muy sentido y todavía no se levanta. Iván. Era justamente para remarcar que era el jugador 25 Leonardo Villagra y posiblemente se revise la jugada. ¿Quiénes son los suplentes en Nacional, Iván? Llamo para repasar la banca de suplentes: Juan Espínola, Claudio Núñez, Marcos Duré, Ricardo Garay, Danilo Santa Cruz, Ernesto El Pinti Álvarez y Guillermo Beltrán. Suplentes en Guaraní, Germán. Gaspar Sergio, arquero de emergencia. Iván Ramírez, Hernán López, Walter Clark, Fernando Fernández, Rodney Redes y Nicolás Maná. Se retira Villagra con 10 momentáneamente Nacional. Me parece que no se está chequeando la jugada. El árbitro no hizo el gesto del chequeo y mucho menos va hacia el monitor para revisar la jugada. Bueno, esto continúa, Julio. Bueno, oficialmente no se hace, pero sí internamente seguro estarán chequeando qué fue lo que pasó. Ahora se está tocando el auricular. Está en conversación con los responsables del VAR. Ahí está, gracias Genaro. Sí, bueno, señor. están haciendo el chequeo, ¿eh? Sí. Y ahora sigue. Sigue. Todo sigue. Esto sigue 0-0 aquí en Barrio Obrero. ¿Sabías que con los planes imparables de Tigo estás conectado más allá de los límites? Puedes navegar todo lo que quieras porque tenés gigas acumuladas. Si todavía no tenés tu plan imparable, llama al 619.000, ingresa a tigo.com.py. Viví conectado más allá de los límites. Tigo en todo lo que te mueve. Marcamos el tiempo de juego aquí en el Arroceño, Nico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 15 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba.
0 Nacional, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos. Apertura 2020 por la R800. Para vos que te cuidas, el NutriHuevos te ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayunar NutriHuevos. Lateral en ataque para la academia. Lateral que ya lo va a realizar Néstor Jiménez. Jiménez juega esa pelota para Borja. Borja que intenta liderar su marcador, lanza el centro. Pega en Romaña, le queda Franco. Franco más atrás, Villagra. Intentaba el remate desde fuera del área. Pegó del hombre de Guaraní. Protege el balón y trata de salir Merlini. Merlini para Guaraní. Falta. Puso la pierna el jugador de Nacional. La falta fue de Juan Franco y será tiro libre. Tiro libre que favorece a Guaraní, Julio. Bueno, Juan Gabriel Benítez deja muy alta la vara para la primera amonestación del partido. Aquí me parece que ameritaba que exhiba la tarjeta amarilla a Juan Franco porque ya le había ganado en la carrera, lo eludió Merlini, el futbolista de Guaraní, y después lo barre, ya sin intención de jugar prácticamente la pelota a Juan Franco. Entonces me parece que se equivoca Juan Gabriel Benítez. Corta una acción prometedora. Tal cual, ese es el término técnico que utilizan los árbitros. A diferencia de la famosa acción manifiesta de gol, que es otra cosa, es ya cuando el panorama permite pensar que va en dirección al gol. Pelota para Bobadilla, está habilitado al arco. No, offside. En línea quedó clavado, Bobadilla salió a gritar el gol. Definió, la pelota entró y allí el asistente levantó la bandera. Parecía que el árbitro se dirigía al medio, pero finalmente no fue. Esto no vale y sigue 0-0, Julio. Bueno, lo que pasa es que la recomendación para los asistentes es dejar terminar la jugada, porque en el primer impacto visual ya a nosotros con Fede ya nos parecía que era posición fuera de juego de parte de Raúl Bobadilla. Sin embargo, deja que termine la acción. Lujosa definición, impresionante la calidad técnica depurada de Raúl Bobadilla para definir por sobre la humanidad del Kili Rojas, y el pase previo también espectacular de Merlini. Saca Rojas para Nacional, esto sigue 0-0. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones guaraníes al instante en la Cooperativa Judicial Limitada, y nos vemos. Están chequeando la jugada. Pero el árbitro estaba en posición adelantada el jugador de Guaraní. Gracias, Genaro. Está en posición adelantada Bobadilla. Lo veo al árbitro con la mano izquierda puesta en el auricular. No se reanuda el juego. Definió Bobadilla. Es una jugada meramente tecnológica. Totalmente, por eso no va a ir a observar el monitor Juan Gabriel Benítez, pero es lo que yo cuestiono, Fede. No sé si compartís o no, pero nuestro compañero ya a través del monitor se da cuenta a la perfección de que fue posición adelantada. ¿Por qué tanto preámbulo? ¿Por qué perder tanto tiempo para reanudar? No sabemos si hay alguna jugada anterior, pero no se me ocurre qué pudo haber ocurrido minutos o segundos antes de que Bobadilla defina, Julio. Totalmente, porque profesamos supuestamente el juego dinámico, no cortar tanto, hacer jugar, pero sin embargo con el tema del VAR se hace todo lo contrario. Merlini con la pelota, Merlini para Bobadilla, va Bobadilla, pone el cuerpo y gana Julián Benítez. Julián se la arrebató y sale jugando, y le hizo un caño a Barrientos, y va Julián, intentó un segundo caño, pero ya no pudo. Juan Fernández Cedrés, dale, y se la lleva el 14 del aurinegro. Pasó a la izquierda para Merlini, recibió pegado la raya, va Merlini más atrás para Barrientos al medio para Florentín, recibe el círculo central de la cancha cerca del punto central. Pelota que va para el Pájaro para Florentín, se la lleva Florentín, y pica Dávalos, está habilitado, y va Dávalos, puntea, llega a tiempo Néstor Jiménez, juega para Kili Rojas y sale la academia. Aprovechar entretiempo para aprender la perra y tirar unos riquísimos muslos parrillos de Casero. Pollos Caseros, cuidados como en casa, con la mejor calidad de pollos caseros. El último duelo entre Guaraní y Nacional terminó para la academia. Fue victoria 5-0. Y hay un protagonista que en aquella ocasión hizo un gol para Nacional, que hoy está jugando de titular por Guaraní. Hablamos de Víctor Dávalos. Esa victoria 5-0 fue el último partido de Francisco Arce como técnico de Nacional y le significó la clasificación a la academia de la Copa Sudamericana, Julio. Bueno, fue en cancha de Guaraní ese en cancha partido, de Guaraní, ¿no? El día que Cotas dijo que tenía vergüenza, que no quería saber nada de esto, pero que tenía que
seguir adelante. Pidió perdón al público en nombre de sus jugadores por la gestión de ellos en campo. Y va Franco Costa para Nacional, sacó el remate, saca esa pelota. Miguel Benítez se rechaza con pierna zurda. Salta, intenta de vuelta Nacional, pelota que fue al área, intentaba Julián Benítez, atento, el portero Baba saca para el legendario. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la suda Geely con sus modelos X3, Gran GS y las Gran X7. Geely representa y distribuye Automotor. Y va Franco, pasó para Julián, se la devolvió Franco por la derecha para la Academia. Va Franco con la pelota, soporta la marca de Miguel Benítez, lo quiere eludir, va Franco, insiste Franco buscando alguna maniobra lujosa. Franco pasó por uno pero ya no pudo por Baez, era córner, tiro de esquina para Nacional. Marcamos el tiempo de juego aquí en el Arsenio, Nico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 20 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. Corner, tiro de esquina, corner para la Academia, le pega Julián Benítez. Benítez y el tiro de esquina. 0-0 el partido entre Nacional y Guaraní. Corresponde a la fecha 5 del torneo Apertura. Estás prendido la radio, estás prendido el fútbol. Estás escuchando la R800. Trabaja el equipo de Unión FC. Le pega Julián Benítez. Benítez y el tiro libre, autoriza el árbitro. Va Julián con pierna derecha, parte el centro, pelota al medio, cabezazo. Defensivo, rechaza el jugador de Guaraní. Insiste Franco. Franco Costa pasó a la derecha para Julián y va Julián. Se acomoda. Amaga, Julián le pega o no de zurda, ahora lo hace de derecha, parte el centro, segundo palo, cabezazo, cerca del palo, buen centro de Julián, aparece el cabezazo del jugador de Nacional, la pelota va por línea final, creo que fue Cabral, sí señor, Cabral el de cabezazo cruzado, el saque de portería, Julio. Bueno, qué gran acción individual allí de Julián Benítez, primero el tiro de esquina, un rechazo a medias de parte de la gente de Guaraní. Fernández Cedrés había rechazado, recuperó inmediatamente Nacional, abanicaron de vuelta por el sector derecho, estaba destapado por ese sector Julián Benítez, amagó, salió de uno, amagó, salió de otro, dejó a dos en el camino y después un centro perfecto directo a la cabeza de Luis Cabral, que no definió bien, de lo contrario pudo haber venido caído el primero del partido aquí en Barrio Obrero. Un remate de Villagra y el cabezazo de Cabral entre las situaciones más claras que ha tenido Nacional en estos 22 minutos de partido, Julio. Exactamente, sí. Hasta aquí aquella acción en la cual, en este caso, Villagra terminó definiendo de zurda cerca del caño izquierdo y ahora el cabezazo de Luis Cabral, mientras que lo más importante del conjunto aurinegro fue el tanto anulado a Raúl Bobadilla por posición adelantada. 22-20 de la primera etapa, esto sigue 0-0. Buscando ventajas los 365 días del año con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés beneficios todo el año. Un cliente Itaú tiene, nuestros clientes venimos que estás buscando en tu navegador, busca beneficios Itaú. Mañana continúa el torneo Apertura con dos partidos. En Villaliza desde las 18 Sol de América va a recibir a General Díaz en para uno. Desde las 20:15 Olimpia contra 12 de octubre. Con relatos de Nico Ledesma, comentarios de JJ Gómez. El trabajo de todo el equipo de Unión FC desde el Manuel Ferreira. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, la mejor leche entera descremada. Deleítate con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Fernández Cedrés con la pelota para Guaraní. Juega más atrás para el capitán Baez. Baez con el balón, pasó más adelante para Barrientos. Se la lleva Barrientos en campo rival ante la marca de Cristian Riveros. Va Maga Barrientos, lo supera Riveros. Barrientos cerca del área, retrasó, jugó para Merlini. Merlini, el piso fue y ganó Saracho. Insiste Guaraní con Florentini. Y va otra vez Merlini. Merlini pone el cuerpo Riveros. Sale jugando Julián Benítez. Pasó por uno, pasó por dos y se la lleva. Julián más atrás para que la tenga Jiménez. Jiménez pone el balón. Jiménez en la salida para la Academia. Jiménez en su campo. Hace la pausa Jiménez. Juega más atrás para Cabral. Cabral va a salir el lunes 18:30 en los Jardines del Crito. River Plate Deportivo San Lorenzo. Último partido que corresponde a la fecha 5 de la apertura. Quitadol Rapid, el quitadol que conocéis ahora en cápsulas plantas, más rápido y más efectivo. Quitadol Rapid desde Lasca. Merlini por la izquierda, Merlini para Guaraní. Va Merlini con la pelota. Retrasó, jugó para Fernández Cedrés. Va Fernández Cedrés, espera el pájaro Benítez. Más adelantado también Dávalos hacia la derecha. Pasa al medio para Bobadilla. Bobadilla con el balón de espaldas al arco. Intenta amagar Bobadilla. Saca Espínola. Espínola para Nacional. Pase para Borja. Corre Borja. Anticipa Baez. Con el cuerpo Baez. Termina desviando por un costado. ¿Cómo puedes? Lateral en ataque para la Academia. Buscando escapar a la rutina con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés 10 cuotas sin intereses para viajar los primeros días, 15 días del mes. Un cliente Itaú tiene, nuestros clientes vení, buscando tu navegador, beneficios Itaú. Julián Benítez y el lateral para Nacional. Ya le pedí los suplentes de Guaraní, Germán. Sí, señor, pero cuando quiera repasamos. ¿Podemos repetir, por favor? Adelante.
Bueno, ellos son Gaspar Sergio, Iván Ramírez, Hernán López, Walter Clark, Fernando Fernández, Rodney Redes, Nicolás Maná. Ataca Nacional con Costa. Costa pasó para Villagra, está dentro del área. Villagra y ahora Saracho. Saracho con la pelota más atrás para Cristian Riveros. Va Riveros al arco. El remate muy débil. Termina sacando Fernández Cedrés. Y ahora Barrientos. Barrientos para Guaraní. Va Barrientos con la pelota. La trabaja en su sector. Juega a la derecha para Florentine. Corre Florentine a sus espaldas. Dávalos. Marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego. 25 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Nacional, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. ¿Estás listo para hacer el dice la asado? Acordate que pero mejor asado, la mejor carne pequeña, solo 20 con Shorty. Entérate más en las redes sociales. Frío Shorty. Ataca Guaraní con Dávalos. Dávalos se la lleva por la derecha, soporta la marca de Néstor Jiménez pegado al banderín del córner. La pelota pega en Jiménez y saca Franco Costa. Costa auxiliando en la salida para la academia. La volvió a perder desde el piso, ganó Dávalos, se retrasó para Pájaro Benítez. El Pájaro con la pelota. Pájaro para Barrientos. Barrientos busca su perfil para pegarle cerca de la media luna. Remata al arco. La pelota pega en Espínola. Insiste Benítez para Guaraní. Benítez más al medio para Fernández Cedrés. Cayó que siga, dice el árbitro del partido. Y va la contra de la academia con Riveros. Pasó para Borja. Borja con el balón. 4 contra 3 y esta es buena. Y va la academia. Borja se entretuvo. Romaña a duras penas. Puntea esa pelota. Y va y se queda con el balón cerca del banderín del córner. Sale jugando Guaraní. Contragolpe de peligro que ha generado Nacional en esta jugada, Julio. Bueno, con lo justo termina punteando allí el zaguero de Guaraní, pero qué corrida, tremenda cabalgata del futbolista Enrique Borja, haciendo gala justamente de esa potencia que tiene. Se fue llevándose prácticamente a toda la defensa por delante, pero previamente a mí particularmente me parece que hubo una infracción clara sobre Rodrigo Fernández Cedrés de parte de Saracho, el árbitro que dejó seguir, Juan Gabriel Benítez, y terminaba en gol. Me parece que iba a haber chequeo y anulación de la acción. Me parece que es otra decisión equivocada de parte de Juan Gabriel Benítez. Es suelta neutral y va a sacar el equipo de Guaraní. Leo ahora el mensaje de Ignacio Cabo de Vila y corrijo, Javier Báez nació en San Lorenzo. Gracias, Ignacio, que está por aquí siguiendo las alternativas del partido. Entonces corrijo, son 6 quienes están en cancha que nacieron fuera del territorio paraguayo, pero como paraguayos propiamente para el fútbol paraguayo son 6 en cancha y 5 extranjeros. Totalmente, sí, el único nacionalizado Raúl Bobadilla. Sí, confunde un poco lo de Cristian Javier Báez porque estuvo también en el fútbol argentino y por ahí el acento que se le pegó un poquito, ¿no? Sí, así es, pero evidentemente es de aquellos que nació aquí y desde muy pequeño fue a territorio argentino. Ya estoy con esa llamada porque va Merlini. Merlini pisa al área y va Merlini con la pelota, pasa al medio. Bobadilla le pegó, no la dejó pasar, pensó que Florentín estaba mejor posicionado. Y en situación ha perdido Guaraní. Pase ahora de Fernández Cedrés para Barrientos. Barrientos que vaya Maga. Y va Barrientos pasa para Florentín, la pide Pájaro. Va Florentín con la pelota. Florentín para Bobadilla. El pase de primera lo buscaba Barrientos. Revienta el defensor de Nacional. Sí, señor, ¿quién llamaba? Para complementar nada más la información, en el banco de suplentes también tiene un naturalizado paraguayo, en este caso Guaraní. Hablamos de Hernán López. Él nació en Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ahí está, es cierto. Él sí nació en Argentina, pero es paraguayo. Consiguió oficializar su nacionalización a mediados del torneo Clausura. Recordemos que Hernán López había llegado en la temporada anterior. No jugó toda la apertura porque se había lesionado. Recién lo pudieron utilizar para Clausura. Va con la pelota Bobadilla. Bobadilla en ataque para Guaraní. Pelota retrasada. El asistente levantó la bandera. ¿Qué pasó? Offside. ¿Offside de quién? ¿De Bobadilla? De Bobadilla, sí. Iba saliendo de la posición adelantada. Lo pesca. El asistente termina levantando la jugada. Pero didáctico el movimiento que hace dentro del área realmente. Raúl Bobadilla en una acción anterior hizo allí la cortina. No atropelló José Florentín. Dudó mucho de lo contrario. Me parece que lo dejaba de cara al arco totalmente solo para definir al volante aurinegro. 29 minutos. Esto sigue 0-0 aquí en la visera. En la República de Luque, los precios más bajos se encontrarás en Comercial Virgen del Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso pegado al mercado número 1 con teléfono 64 50 47. Seguinos
Síganos en el Facebook, Instagram, Comercial Virgen Rosario, patrono de la economía luqueña. Barrientos para Guaraní, puntea el hombre de Nacional, Fernández Cedrés, pasó a la izquierda para Miguel Benítez, y va Benítez, lanza el centro, pelota a media altura, saca Espinola, el defensor de Nacional, complementa a Franco Costa. Costa quiere rechazar el balón, pero soporta la marca asfixiante de Florentín. Más atrás jugó para Cabral, Cabral levantó con pierna zurda a Jiménez, Jiménez el envío largo, salta y gana de cabeza Báez, pasó para Romaña, Romaña el colombiano lo tiene con pierna derecha, jugó Romaña para Pájaro Benítez, y va Benítez, Benítez para Florentín, más atrás Florentín para Fernández Cedrés, cambio de frente, pelota para Merlini, Merlini recibió de manera solitaria cerca del vértice izquierdo del área grande, va Merlini tratando de encarar a su marcador, Merlini va a sacar el remate, la pelota pega en el jugador de Nacional, rechaza de cabeza Néstor Jiménez, insiste Guaraní con Fernández Cedrés, ganó y jugó para Miguel Benítez, Benítez se perfila, lanza de zurda, pelota al segundo palo, cabezazo, atento, el portero Rojas, el Pájaro Benítez, intentó cerrar ya metido en el área chica, atento Kiri Rojas, Julio. Bueno, apareció a espalda allí de Néstor Jiménez, de lateral izquierdo de Nacional, cabeceando, le dio potencia a ese cabezazo, no así dirección, me parece que si cruzaba pudo haber llevado más peligrosidad hasta el arco del Kili Rojas, buen centro profundo de Miguel Benítez, el lateral izquierdo aurinegro. Junto a Robert Jiménez marcamos el tiempo de juego aquí en el Arsenio Rico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 30 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Nacional, 0 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Buscando sobrevivir el calor con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés beneficio 2x1 de heladerías. Un cliente Itaú tiene, nuestros clientes venían una pegadora busca 2x1 de helados Itaú. El último partido entre Nacional y Guaraní en este estadio se jugó el 24 de septiembre del 2019. Victoria de Guaraní 2-0 con goles de Redes y Morel. En aquel momento Yacosta será técnico de Guaraní y Francisco Arce era técnico de Nacional. Hace 5 partidos que Guaraní en este escenario no pierde contra Nacional, incluso 2 victorias en las últimas 2 visitas. Iba con la pelota Riveros para la academia, juega Riveros para Julián Benítez, Benítez cerca del círculo centro de la cancha, va Benítez, pasó por el costado izquierdo para Saracho la acomodó con el muslo, elude a su marcador que es el Pájaro Benítez, ya no pudo pasar por el segundo, falta, infracción en la jugada anterior, por eso el árbitro retrotrae la acción, es tiro libre, en campo rival, tiro libre, favorece a la academia. Aprovechar entretiempo para preparar la parrilla y tirar unos riquísimos muslos parrilleros de caseros, pollos caseros, cuidados como en casa con la mejor calidad de pollos caseros. ¿Qué haces un sábado a la noche saliendo de la casa seguramente algunos o volviendo a la misma algunos? No importa, estás allí prendido a la radio, escuchando fuerte la R800 con las emociones del fútbol, con las emociones del torneo de apertura. Paso el trabajo de Chipi Vera, de Edwin Storer, de Álvaro Ponte, desde la olla fue empate 2-2 entre Cerro Porteño y Guaireña. Y ahora estamos aquí desde el Arsenio Rico frente a la olla para Nacional Guaraní, el partido sigue 0-0. Y aquí va la academia con Saracho sobre costado izquierdo, jugó Saracho, pasó por la izquierda, marcó Pájaro Benítez, falta, infracción de Franco Costa, será tiro libre para Guaraní, 32:40 del primer tiempo, 0-0 Nacional Guaraní, comenta Julio Caballero en una presentación de Unión Fútbol Club. Bueno, interesantes movimientos tácticos de parte del equipo de Tiburón Torres. Las veces que tiene posesión, que tiene la pelota, Cristian Riveros baja y se mete entre los centrales, Hugo Espíndola, Luis Cabral respectivamente, prácticamente allí fungen como carrileros, Juan Franco por el sector derecho, Néstor Jiménez por izquierda, se mete al medio como una suerte de enganche, Julián Benítez, es un poco lo que propone ofensivamente en cuanto al aspecto táctico Roberto Torres. Fernández Cedrés para Guaraní, juega más atrás para Báez con la pelota, va Báez para el legendario, está en campo rival, Báez se adelantó para Bobadilla, de espaldas al arco Bobadilla, Pájaro Bobadilla, está en el área Bobadilla, le pega o no, giró, cayó dentro del área, pedía penal, no pasó nada, que siga, dice el árbitro del partido, buena pared entre Benítez y Bobadilla, se los perdió el aurinegro, Julio. Bueno, es una mole, qué difícil, qué complicado marcarlo realmente a Raúl Bobadilla, en la fortaleza física siempre termina ganando. Qué complicado para Hugo Espíndola, para Luis Cabral. De hecho, Luis Cabral tiene un porte mucho menor. Allí se cae, queda sentido Raúl Bobadilla, reclamando penal incluso los aurinegros, que no existe de ninguna manera, pero las veces que tiene que lidiar con él, Hugo Espíndola tiene problema y la misma situación Luis Cabral. Va a sacar Nacional.
Sí, Genaro Cabrera. Sí, fútbol argentino. Están jugando en este momento Talleres de Córdoba y San Lorenzo de Almagro. 3 paraguayos en cancha. Está jugando Andrés Cubas del conjunto de Talleres. Y después los Mellis, Ángel y Oscar Romero del conjunto de San Lorenzo de Almagro. Cubas, que ya fue llamado por Berizzo en el último combo en el mes de noviembre. Y a quien suponemos Berizzo le sigue haciendo el seguimiento correspondiente, vale al juego de palabras. Y uno a partir de eso se puede imaginar que podría estar Cubas para los partidos de marzo contra Perú y Venezuela, Julio. Bueno, hace meses que se lo viene siguiendo a Cuba. Yo creo que en algún momento va a tener su posibilidad. No sé si en este marzo para el inicio de las clasificatorias, pero sí, evidentemente que el trayecto, el camino es largo y en algún momento va a ser considerado seguramente por Eduardo Berizzo. Julián Benítez para Nacional, pasó Julián para Franco Costa, Costa por la izquierda, hace la pausa el argentino Costa, ahora el pase para Néstor Jiménez, corrió Jiménez, se le resbaló el balón, lateral para Guaraní, marcamos el tiempo de juego aquí en el Arsenio, Nico. Unión Fútbol Club, el tiempo de juego 35 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. A 10 más lo que agrega el árbitro del final de la primera etapa. 0 Nacional, 0 Guaraní. Vivimos en Tivos Apertura 2020 por la R800. Yerba mate, Curupí, lanza para el mes su nueva variedad. Curupí, cedronca, pimienta. Si escuchaste bien, Curupí tiene nuevo sabor. Cedronca, pimienta, la dosis perfecta del Peña Calma. Una combinación de frescura y relax. Pedí en tu punto de venta más cercano. Yerba mate, Curupí, frescura legendaria. Saracho para la Academia Saracho. Retrasó para Espínola. Espínola mucho más atrás para el portero Kili Rojas. ¿Sabés quién es el goleador de Nacional en el torneo, Julio? A ver, Villagra. Saracho. Saracho, Edgar sí, Saracho. sí. Hizo 3 goles, uno contra Guaireña, había marcado contra Libertad y también el fin de semana pasado contra Sportivo San Lorenzo. Exactamente, sí, y también El había goleador probado impensado. bastante contra General Díaz, recuerdo, en los Jardines del Quelito, partido que hicimos juntos Sí, también sí, para sí, la sí. R800 Sí. volante, que Sí, llega sí, sí. mucho, de hecho, es el que más se suelta en Nacional, y el que queda como contención prácticamente fija allí es Cristian Riveros. Sacó Romaña, Romaña para Guaraní, jugó más atrás para Baba, se le devolvió al colombiano Romaña. Va Romaña, maga y sale jugando, pasa al medio, ahora para la salida de Fernández Cedrés, Florentín. Florentín para Barrientos, Barrientos en el círculo centro de la cancha, cambió en izquierda para Berlini. Berlini a sus espaldas acomoda a Miguel Benítez. Van diagonal el argentino Berlini. Berlini para el legendario. Berlini se metió más al medio hora. Berlini pasó para Florentín. Y va Florentín, le pega o no a Maga, saca el remate con pierna zurda. Pega el balón en Saracho y va saliendo Nacional como puede. Insiste Guaraní con Fernández Cedrés. Va Fernández Cedrés, otra vez Guaraní metido en ataque, se la lleva Fernández Cedrés a la izquierda, va Benítez hasta fondo de campo, Benítez y al centro, gana el córner, será tiro de esquina para Guaraní. ¿Sabías que con los planes imparables de Tigo estás conectado más allá de los límites? Puedes navegar todo lo que quieras porque tenés gigas acumuladas. Si todavía no tenés tu plan imparable, llama al 618-9000 o ingresa a tigo.com.py. Viví conectado más allá de los límites de Tigo en todo lo que te mueve. Barrientos y el tiro libre de esquina para el legendario, le pega sobre costado izquierdo, levantará esa pelota con pierna derecha, autoriza el árbitro del partido, va Barrientos, amagó nuevamente, el árbitro mira quienes están tomando dentro del área, parte el centro, al primer palo quedó el rebote, le pegó no Berlini, Berlini levantó esa pelota de manera displicente y será saque de portería para Nacional, Julio. Bueno, pensé que le pegaba directamente al arco Merlini, que amagó a hacerlo, miró el panorama, la perspectiva, no tenía nadie que obstruya en este caso el ángulo de remate de parte de Nacional, sin embargo envió un centro allí al segundo palo, parece que le dio a Gasparín, como suele decir nuestro compañero Chipivera. Nacional hasta aquí ganó 2 partidos, empató 1, perdió 1, justamente había caído en su última presentación en este escenario frente a Libertad, fue derrota 2-1, 7 goles a favor, 3 en contra, son los números de la Academia en estas primeras fechas de la Apertura 2020. Para vos que te cuidas, NutriHuevos te ayuda a bajar de peso, empezá bien el día, desayuda NutriHuevos. Lateral sobre costado izquierdo, ¿qué pasó allí? Se tomaron Romaña y Franco Costa, es lateral para Nacional en ataque, ya lo va a cumplir Néstor Jiménez. Jiménez y el servicio Manuel muy cerca, a metros del banderín del córner. Será saque manual para el equipo de Nacional, que busca el primero del partido. Autoriza Benítez, que vuelve a mirar detenidamente a quienes están dentro del área. Cabezazo defensivo, rechaza el jugador de Guaraní, intenta de vuelta Cabral. Cabral para Nacional, se la dieron a Saracho. Saracho a Vaga, pasó por 1, pasó por 2, ahora se la dio
Franco Costa. Costa pegando la raya. La perdió, recupera Florentín. Florentín para Bobadilla. A la derecha para Pájaro. Pájaro Benítez. Benítez con la pelota. Benítez más atrás para Florentín. Florentín amaga, lo tiene cerca. ¿Quién pasa para Baba? Baba recibe dentro de la chica. 39,15. Esto sigue 0-0. Sí, Genaro. Sí, fútbol de México. América está jugando en este momento ante Atlas. 9 minutos del primer tiempo. Juegan de titulares los paraguayos Richard Sánchez y Bruno Valdés. Federico. Gracias. Toda la información de Genaro Cabrera. Robert Gibbs en la voz comercial. Cristian Rivarola manejando la consola de la R800. Pelota de Bobadilla. Giró Bobadilla. Pasó al medio. Le queda Merlini. Punteó Bobadilla. Corre Barrientos. Alcanzó el balón. Barrientos fue hasta fondo de campo. Va a levantar. Ya lo hace ahora. Pelota para Merlini. Remata al arco. Se desvía. Bobadilla amaga. ¡Tira! ¡Gol! Ahora sí vale. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. El tanque Raúl Bobadilla define dentro del área. En la anterior le anularon, le impidieron el grito de gol. Ahora ya no. El centro de Barrientos. Merlín intervino. Tuvo tiempo para amagar, para definir. Quedó parado Kili Rojas. Nada que hacer ante el potente y ubicado remate de Bobadilla. Es el primero del legendario que quiere seguir en la cima de la apertura. El tanque llegó, pasó por Europa, vino desde Argentina para jugar aquí en el fútbol paraguayo. Fichó por Guaraní y se hace sentir por su juego y por sus goles. Bobadilla y el primero. Guaraní 1, Nacional 0. Bueno, se puso muy nervioso Raúl Bobadilla para definir. Tremendo en una baldosa. Jugada prácticamente de fútbol de salón, como uno de los mejores salonistas realmente allí. Enganchó, buscó el espacio, el resquicio, definió de zurda, imposible para el Kili Rojas. Cuánta duda de la última línea de Nacional. Espínola, que dudó, nunca pudo rechazarlo, hizo a medias, recuperó rápidamente Guaraní, merced a esa presión alta que estaba haciendo en ese momento. Barrientos apareció por el sector izquierdo, el centro, Merlini pensé que definía, sin embargo, no tenía el ángulo de remate suficiente. Allí le dio a Bobadilla, que sí, con un flechazo de zurda después de limpiar el camino, pone el 1-0 para el aborigen, que pasa a ganar en la noche en Barrio Obrero. El primero del legendario. A los 40 minutos de esta primera etapa. Gol número 79 en el torneo Apertura noveno de Guaraní. Cuarto que recibe Nacional. Cuarto tanto de Raúl Bobadilla. Y aquí va Merlini, Merlini con la pelota para el legendario. Merlini pasó para Bobadilla. Bobadilla la volvió a pisar. Me parece que pisa también la pelota dentro del área antes de definir, ¿no? Acomoda con la derecha y define de zurda, Julio. Totalmente, sí. Pensé que le pegaba de derecha directamente, sin embargo, engancha y allí limpia el camino sin oposición prácticamente. Ya estaba prácticamente jugado también el Kili Rojas, y de zurda al caño izquierdo, donde era imposible para el golero de Nacional. Y aquí va en ataque el equipo aurinegro. Barrientos, que se acomoda, intentaba Barrientos, sacó Espínola, iba la contra de Nacional con Saracho, que se la lleva, iba Saracho a la izquierda, pasó para Franco Costa, Costa con el balón, Borja cerca del área, prefieren retrasar para Néstor Jiménez, Jiménez juega ahora para Rivero, su última parte del primer tiempo, 43 tenemos, hacia la izquierda recibe Franco Costa, Costa se acomoda, lanza el centro con pierna zurda, pelota pasada, cabezazo defensivo, quita el jugador de Guaraní, insiste la academia sobre la zona derecha, gana el balón Franco, Franco cambia de frente, pelota para Costa, Costa y el cabezazo al arco, ¡palo! ¡Va en contra! Nacional, empata la academia, centro desde la derecha, Franco Costa,
¡Ay! Cabecea para el medio. Aparece la intervención de Saracho. La pelota pega en el palo. Baba la quiso sacar, pero no hizo otra cosa más que mandarla adentro. Está de racha Saracho. Él fue el del cabezazo previo, pero Baba la manda a guardar. Y es el empate de la Academia en el tramo final del primer tiempo. Ahora con este gol en contra de Jorge Baba, Nacional 1, Guaraní 1. Bueno, qué barbaridad. Un blooper de un arquero experimentado como Jorge Baba. Apareció Franco Costa por el sector izquierdo. Como siempre, encarador. De hecho, ya lo hizo en varias ocasiones en este partido. En esta se encuentra con una pelota prácticamente en tierra de nadie, porque ningún aurinegro estaba en ese sector haciendo la cobertura. Aprovecha esta circunstancia, esta coyuntura Costa, el centro allí, medido para la atropellada de Saracho. Lo veníamos alabando porque es el volante que siempre pisa el área. Por sorpresa, lo hizo nuevamente, el cabezazo colocado que pega caprichosamente en el caño izquierdo y la pelota que va directamente a las manos de Baba. Pensé que era cuestión simplemente de asegurar esa pelota. Sin embargo, en su afán allí de embolsar ese balón, termina anotando contra su propia valla. Se tomó de la cabeza un blooper increíble para el empate académico aquí en el Arsenio Rico. El empate del tricolor. A los 43 minutos de esta primera etapa. Gol número 80 del campeonato Apertura, octavo de Nacional, tercero que recibe Guaraní. Primer gol contra su valla de Jorge Baba. Marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 1 Nacional, 1 Guaraní. ¿Cuánto más se juega en este primer tiempo? Carmen Gómez, la única mujer del cuarteto arbitral, ya decidió que se van a jugar 2 minutos más. También fue amonestado Julián Benítez con la 7, primer amonestado en Nacional. Hasta los 47 jugamos este primer tiempo. Julián Benítez por la zona derecha para la Academia, 46:10 ahora. El pase en dirección a Saracho, pero termina sacando Benítez. Benítez para Guaraní al piso. Va a llegar a Barrientos. Barrientos para el legendario Barrientos y Guaraní tendrá la última de la primera etapa. Pase para Bobadilla al piso. Fue y ganó Cabral. Pelota que ahora va para Espino. Espínola a la derecha para Juan Franco. Sí, señor. Inmediatamente después del empate, Gustavo Costa dispuso que todos los integrantes de la banca de suplentes realicen trabajos precompetitivos. Todos los de Guaraní a realizar los trabajos precompetitivos. Los de Nacional ya están trabajando hace rato a un costado del banco, ¿no? Sí, están trabajando ya arduamente. Van a venirse varias modificaciones, creo yo, en el segundo tiempo. Julián ya fue amonestado. Protesta por una amarilla para un rival. El árbitro se acerca para advertir y para recordarle que ya recibió la amarilla. Y allí lo ve a Milciades Saldívar diciéndole algo a uno de los suplentes de Nacional que le estaba reclamando. Más atrás le dice Saldívar, quien es el asistente 1. Tiro libre, con esta jugada va a terminar el primer tiempo. Julián Benítez le va a pegar. 47:15 ya tenemos, pero no creo que lo termine en este momento, porque la falta además se produjo a los 46 y algo, 46:15, 46:20. Se acerca otra vez el árbitro. Vamos a ver, habla con Saldívar. Saldívar le reporta de alguna palabra fuera de lugar, seguramente de los integrantes de Nacional. Creo que es Pinti Álvarez, el que está a la derecha de Pinti es Beltrán. Estaban reclamando y esto no le gustó al asistente Saldívar. Le pide calma a ambos, a Beltrán y a Pinti. Tiro libre para Guaraní. Última jugada seguramente del primer tiempo. Julián Benítez le pega. Merlini es el solitario integrante de la barrera. Momentito de vuelta. No, qué mucha ceremonia, Bueno, qué mucha ceremonia. si me lo va a parece. expulsar está bien. Y que termine la historia. Pero si vamos a seguir así, no tiene mucho sentido. ¿Amarilla para quién? ¿Pinti? Amarilla para el 11, Ernesto Pinti Álvarez, que ni siquiera está jugando, está en la banca de suplentes. Bueno, qué no forma sé qué de pasó. querer perder el tiempo, ¿no? No sé qué pasó, pero está bien. Tiro libre
Tiro libre, digo, está bien la sanción, lo que no está bien es que sigamos perdiendo tiempo con esto. Le pega Julián Benítez, parte del centro, pelota al segundo palo, cabezazo defensivo, quedó el rebote, remate al arco, más para cerrar la jugada que otra cosa. Aparece el disparo del hombre de Nacional, la pelota va por un costado y será lateral para Guaraní. Toda una ceremonia para esta ejecución, un minuto más se mostró antes de la ejecución del tiro libre. Tenemos que jugar hasta los 49 y ahora van 48 con 45. Lateral defensivo para Guaraní, ya lo va a cumplir Miguel Benítez. Benítez y el servicio manual. Benítez saca esa pelota. Benítez jugó para Barrientos y ahora reventó Benítez. Benítez y el envío largo. La pelota que va contra campo rival y será lateral. Lateral ahora para Nacional. 49 tenemos. Cuando quiere puede terminar este primer tiempo. Benítez llevó el silbato a la boca. Va a salir Cabral. Cabral el pase a la izquierda para Jiménez. Y Jiménez se la lleva para la academia. El árbitro se acerca. ¿Le va a pedir la pelota o qué pasó? Sí, le pide la pelota. Para terminar, suelta neutral. ¿Qué pasó? Bueno, quiero entender. ¿Alguien me explica qué pasó en esta jugada? Suelta neutral, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y ahora termina. No, qué payaso, ¿eh? Qué bárbaro. Me parece una actitud muy de vedette de parte de Juan Gabriel Benítez. Demasiado preámbulo, demasiado protocolo para nada, para terminar simplemente el primer tiempo. Hubiese terminado y no pasaba absolutamente nada. No había ninguna incidencia. Qué bárbaro. Se acerca el Tiburón Torres hasta el árbitro del partido que se encuentra cerca del punto central del campo de juego. Final del primer tiempo aquí en el Arcenerico, torneo Apertura, fecha 5, resultado parcial, Nacional 1, Guaraní 1. Terminó el primer tiempo. Lo relató Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Vamos a parte baja, Iván Latorre. Estamos acá con Emilio Cuevas, él es parte de la Comisión Directiva Nacional. ¿Qué tal viste este primer tiempo? Buenas noches para todos. Y la verdad que vimos un buen partido, mucha dinámica, mucho juego. Creo que el referee no está actuando a la altura de las circunstancias. Él es el que está parando la buena dinámica que está teniendo el juego. No tiene, creo que, el mismo criterio a la hora de cobrar. El técnico guaraní por poco no entra en la cancha y no le dice nada, y acá nos persiguen mucho nosotros de nuestro lado. Pero bueno, lindo partido, estamos bien planteados, estamos jugando bien, tuvimos muchas ocasiones de gol, por suerte empatamos rápidamente. Imagínate vos que el Piti Álvarez ni siquiera entró a jugar todavía y ya fue amonestado. Sí, la verdad que sí, pero fue por error de ellos, ¿verdad? Ya en una jugada anterior por poco no le rompió la camiseta a Borja y no pasó nada, ni tarjeta, y por una jugada menos grave ya le sacó tarjeta a Julián. Creo que él está componiendo mucho el partido, ¿verdad? Pues, como te dije, estamos viendo un buen partido con dos equipos que salen a jugar, que proponen, y el referee creo que no está a la altura. Y también esta suelta neutral que cobró, no se entendió por qué era. La verdad que sí, solamente él entendió esa jugada. Pero bueno, hay que seguir jugando, es lo que nos toca y tenemos que llevar por delante esto y a conseguir los 3 puntos. Muchas gracias. Las palabras de Emilio Cuevas, parte de la comisión directiva del elenco tricolor. Germán Tilner. Gracias, Fede. Estamos acá en compañía de don Marcelo Pechi, ex directivo de Guaraní. Don Marcelo, muy buenas noches para la audiencia de Unión Fútbol Club. Un partido bastante lindo, bastante dinámico, se presentó desde el principio hasta el final, pero lamentablemente el arbitraje tuvo mucho que ver como para que se corte, ¿no? Sí, realmente empezó un poco cauteloso. Nacional muy disciplinado tácticamente, sabía, le estudió bien a Guaraní, evidentemente las virtudes que tiene. Guaraní fue progresando en intensidad y bueno, con toques muy rápido adelante convertimos. Luego, bueno, lastimosamente una salida que perdimos a contrapierna y vino el cabezazo y una jugada muy rápida. Bueno, ya no pudo contener, pero bueno, creo que el partido está muy bien disputado. Sí, el arbitraje yo creo que está un poquito ralentizador, ¿verdad? O sea, lentifica mucho el juego. Un poco, creo yo, pero tampoco creo que le haya favorecido a uno u otro, ¿no? Espero un buen segundo tiempo y que podamos realmente aprovechar bien las jugadas que tengamos, porque es un partido que no podemos poner medio punto si queremos realmente estar peleando arriba.
Y precisamente sobre eso, con el objetivo de seguir peleando allá arriba, Guaraní con un equipo prácticamente alternativo, porque solamente 3 repiten de los que jugaron el miércoles pasado por Copa Conmebol Libertadores. De igual manera demuestra un gran despliegue, una gran dinámica en cuanto a su juego, lo cual habla bien de que digamos tiene un plantel no tan largo, pero sí le alcanza para jugar de muy buena manera con 2 equipos. Mérito del técnico, ¿no? Realmente tenerlo a todos en óptimas condiciones, algo que hay que darle el reconocimiento a Costa, y no solamente el nivel futbolístico, sino también la convicción y el grupo, que realmente nadie se siente. Yo creo que con este alternativo, si tenemos la dicha de seguir en Copa, nos irá dando también muy buena satisfacción en el campeonato. Muchas gracias. Gracias. Eran las palabras de Marcelo. Él es ex directivo del Club Guaraní, Fede. 1-1 están empatando Nacional y Guaraní. Bobadilla el gol para Guaraní. Jorge Baba contra Subaya el gol para la Academia. Vamos hasta estudios, vamos hasta coordinación periodística con Genaro Cabrera y ya retornaremos aquí desde la Arsenal Erico para escuchar la palabra de Julio Caballero. Partido que corresponde a la fecha 5 de la apertura. Reiteramos, está igualado 1-1. Muy bien, correcto, Federico Villalba. Bien, vamos a escuchar lo que manifestaba Francisco Chiqui Arce, técnico de Cerro Porteño, en la conferencia de prensa después del 2-2 entre el Ciclón y Guaireña. ¿Cómo se explica lo que sucedió hoy? Y te agrego otra pregunta, ¿por qué Julio Dos Santos fue el elegido para reemplazar a Joel Jiménez? Entrada. Porque yo creo que no supimos resolver el partido. Totalmente se nos escaparon 2 puntos. En el trámite durante mucho tiempo fuimos superiores, y Julio porque veíamos que faltando poco tiempo necesitábamos recuperar el medio, la posesión de la pelota, pero lastimosamente salió mal porque nos empataron el partido. El otro día recuerdo en el partido de Copa Libertadores muchos nos decían ¿por qué no los rapiditos, los enanos, para tratar de aumentar el marcador y liquidar el partido de una? Y hoy tanto Josué como Sergio terminaron el partido junto a Diego Chorín arriba. Y yo vi un segundo tiempo, a ver, ¿cómo puedo decirlo directamente para no buscar otra palabra? Lo vi a algunos jugadores muy individualistas dentro del campo de juego y no tuvieron esa conexión o esa triangulación que se dio en el partido anterior para generar mayores situaciones. Estaban como muy, no quiero utilizar la palabra sobrador, pero parecía eso observando el encuentro. Lo que nos hicimos más no me acuerdo exactamente en qué minuto desde qué minuto del segundo tiempo, pero el primer tiempo nos juntamos muy bien, nos asociamos bien, aprovechamos muy bien la espalda de los volantes, y en el segundo tiempo quisimos resolver muy lejos del arco rival, así como vos decís, con acciones individuales, y eso hizo que el rival, después de algunos cambios, mejorara en la última parte del partido. Insisto, se nos escaparon 2 puntos que parecían que lo íbamos a conseguir de manera justa. Ahora evidentemente las opiniones son otras porque no lo supimos cerrar, ¿verdad? Me parece que con la salida de Aquino es donde se perdió todo ese circuito en la posesión que se generó en el primer tiempo. En el segundo tiempo situaciones muy aisladas, y también la manera en que paró la defensa con el cambio de Julio Dos Santos me pareció algo extraño. ¿Eso es algo que lo venían practicando o se improvisó en este partido, profe? No, lo que pasa es que la situación del partido nos llevó a eso. Joel desde el inicio, un poco más de inicio del segundo tiempo, ya estaba con molestia y con posibilidades de cambio. Ahí capaz que podíamos hacer la misma cosa, pero defensivamente iba a ser lo mismo si Juan entraba a jugar lateral derecho y Beto jugar por izquierda. Tuvimos hoy, para este partido de hoy, los 2 chicos concentrados, optamos por Joel y Dani no fue al banco. Era una situación de resolución del problema que estábamos teniendo con el cambio de Joel. Francisco, buenas noches. No sé si a usted le queda la misma impresión que a mí en el segundo gol de Guaireña, de que quizá como que al equipo no sé si le faltó, por decir la palabra, ser un poquito más inteligente, estar un poquito más atrás, como que entiendo que buscaban tener la posesión, poder controlar el partido, pero me pareció como que quedó mucha gente de Guaireña ya volcada hacia el arco de Cerro buscando su último gol, y como que quizá faltó ser un poquito más precavido en ese sentido. Y lo otro tiene que ver con que yo al menos encuentro un punto en común,
entre este partido y el anterior. Cerro iba 2-0 y le hicieron un gol primero y como que parece que después llegó una reacción. ¿Por qué de repente da la impresión al menos de que a Cerro le cuesta encontrar ese tercer gol y poder cerrar el partido más allá de que sea superior y ampliamente en la primera etapa? Sí, lo charlamos bastante en el entretiempo como algo que ya al final del primer tiempo tuvimos esa misma sensación de que faltando 5 o 6 minutos habíamos perdido el control del partido y se acercaron peligrosamente unas 2 o 3 veces. Yo creo que estábamos bien parados, estábamos mucha gente atrás, capaz que fuimos muy apresurados a intentar cortar, a sacar la pelota y ellos armaron una jugada muy buena. Y sí estoy de acuerdo que queda un sabor muy amargo porque creo que lo teníamos para ganarlo. En algún momento yo creo que necesitábamos más jugar y no lo pudimos hacer. Son cosas que tenemos que mejorar, trabajar, insistir y ya está. Ahora no hay de otra, hay que prepararse para lo que viene, que ya el del primer partido de Copa y después seguir buscando victorias en el campeonato para volver a acercarnos a los que están en la punta. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Curupí tradicional, Curupí tradicional, Curupí tradicional, la que no puede faltar. A la noche o a la mañana te acompaña en la semana. Curupí tradicional, 100% natural. Curupí tradicional, hierba pura de verdad. Tereré, mate y cocido, lo tenés bien merecido. Curupí tradicional, 100% hierba para tereré, mate y cocido. ¿Buscando sobrevivir al calor? Con tus tarjetas de crédito Itaú, tenés 2x1 en heladerías. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? Para más información buscá Beneficios Itaú. Para el juego de mañana entre las representaciones de Olimpia y 12 de octubre de la ciudad de Itagua, Daniel Gardero, técnico de Olimpia, llamó a estos futbolistas para la concentración. Ellos son Alfredo Aguilar, Daniel Ascona, Sergio Tálvaro, Hugo Fernández, José Leguizamón, Néstor Camacho, Brian Montenegro, Ernesto Caballero, Jorge Recalde, Richard Ortiz, Jorge Rojas, Eric López, Roque Santa Cruz, Antolín Alcaraz, Nicolás Domingo, Derlis González, Iván Torres y Jorge Arias. Retornamos nuevamente hasta el estadio Arsenio Rico del Club Nacional, hasta Barrio Obrero, con ustedes Federico Villalba. 1-1 están empatando Nacional y Guaraní, partido que corresponde a la fecha 5 de la apertura. A primera hora empataron 2-2 Cerro Porteño y Guaireña. Agónico empate del equipo guaireño con 2 goles de José Pato Verdún. Comenta Julio Caballero en una presentación de Unión Fútbol Club. Bueno, partido que terminó con altas revoluciones en estos primeros 45 minutos, porque se puso adelante en el marcador el Aborigen con un verdadero golazo y lo termina emparejando casi providencialmente el conjunto académico nacional con un tremendo blooper mayúsculo de Jorge Baba, el arquero aborigen. Pero vayamos por parte, porque el partido comenzó realmente sin tener demasiada aceleración, con un Nacional y Guaraní que se fueron prestando sistemáticamente la tenencia de la pelota, sin demasiada profundidad. Cuesta encontrar algunas ocasiones importantes dentro de las áreas y en ese sentido tenemos que remontarnos a 2 acciones puntuales, sí. Aquella corrida de Leonardo Villagra en el minuto 3 del partido cuando encaró a Cristian Javier Báez, enganchó, buscó su perfil y remató de zurda la pelota, que tampoco llevó demasiada peligrosidad porque tímidamente se fue, perdiéndose allí cerca del caño izquierdo de Jorge Baba. Después, en el minuto 17, el gol anulado a Bobadilla por Oxay, gran pase de Merlini y una gran definición ya en aquella ocasión de Raúl Bobadilla, que por encima del golero, en este caso el Kili Rojas, había definido de manera perfecta, pero estaba en posición adelantada y estaba evidentemente en una posición viciada de nulidad. Después como que hubo un tedio de unos 20, 25 minutos aproximadamente, hasta que llegamos al minuto 40. Un golazo de Bobadilla en una baldosa, como un salonista decíamos nosotros, una definición de zurda después de limpiar el camino, después de enganchar de derecha y definir de zurda para hacer
imposible el intento allí del arquero Kili Rojas. Lo dejó de hecho fuera de contexto, prácticamente no podía reaccionar, no iba a tener los reflejos suficientes como para llegar a esa pelota que fue a morir en la red ya en el minuto 40, 5 minutos del desenlace del compromiso. Pero después llegó la reacción de Nacional y hasta de una forma poco creíble, de una forma poco ortodoxa, si se quiere, termina emparejando el partido. Apareció Franco Costa, que lo intentó mucho, que buscó siempre el mano a mano, que en el duelo 1 a 1 generalmente es desequilibrante, pero en esta oportunidad se encontró con una pelota dentro del área, hacia el extremo izquierdo del ataque académico, envió el centro allí, matemático, sí, preciso, porque no llega allí la cobertura aborigen, y de atropellada aparece Saracho para dar el testazo al caño izquierdo, colocado ese cabezazo, y cuando la pelota va directamente como para morir en las manos de Jorge Baba de forma increíble, surrealismo puro realmente, porque hasta ahora yo no entiendo cómo se le escapa de la mano, se le escabulle esa pelota y se mete adentro para el 1 a 1 transitorio al cabo de estos primeros 45 minutos. En cuanto al esquema táctico, hay que decir que Guaraní se paró con un 4-1-4-1, Baba en el arco, los cuatro en el fondo, Víctor Dávalos, Romaña, Javier Báez y Miguel Benítez. De los dos laterales fue Benítez el que más se fue arriba, el que más intentó dar una mano a la hora de abanicar jugadas por su sector, en este caso por el izquierdo. Delante de la línea de 4 se paró Rodrigo Fernández Cedrés como el volante de contención fijo, aunque por momentos también se aventuró a pisar parcela adversaria, terreno contrario. Una línea de 4 por delante de Fernández Cedrés, con el Pájaro Benítez como ala por el sector derecho, por izquierda Merlini, de gran trabajo, disciplinado tácticamente porque también dio una mano a la hora de recuperar la pelota, y los volantes internos, Fernando Barrientos un poquito tirado por izquierda, y José Florentín por el sector derecho, dejando bien en punta a Raúl Bobadilla. En cuanto a la academia, el 4-4-2 clásico, Rojas en el arco, Franco Espínola Cabral, Néstor Jiménez los laterales, Franco Costa como volante por izquierda, por derecha Julián Benítez, y los volantes internos Cristian Rivero Saracho, y adelante Leonardo Villagra con Enrique Borja. Fue lo propuesto tácticamente por ambos entrenadores en el primer tiempo. Va a comenzar la etapa complementaria. Ya aprendió la lección Gustavo Costas. En segundos nos cuenta Germán. Mueve la academia. Autoriza Juan Benítez. Pelota retrasada de Villagra. En marcha la complementaria en el Arsenio Urico entre Nacional y Guaraní. Señores, abran los oídos, que el fútbol ya volvió. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. El cambio en Guaraní, Germán. Y efectivamente ya aprendió la lección Gustavo Costas. Extranjero por extranjero es el cambio, Fede. Ingresó con la 21 Nicolás Maná, dejó el campo de juego el número 28 Fernando Barrientos. Es el primer cambio dispuesto por Costas en la visita. Maná por Barrientos en Guaraní. ¿En Nacional alguna variante, Iván? Nacional volvieron los mismos 11 que iniciaron el partido. Recordemos, hay dos amonestados. Julián Benítez, que está en cancha, y en la banca fue amonestado el Piti Álvarez. ¿Hay algún amonestado en Guaraní? Uno, señor. Romaña con la pelota, Romaña sale para Guaraní, pelota ahora para Maná, recién ingresado, adelanta Maná, marcó, sacó Cristian Riveros, dejó para Saracho, Saracho para la academia, puso el cuerpo, ganó en esa zona Villagra, falta de Benítez, le puso la mano y muy levantada, como mínimo, me parece se merece la amarilla, Julio. Exactamente, sí, y le perdona el árbitro Juan Gabriel Benítez en la falta de paridad de criterios, de la cual siempre les hablamos, y en el primer tiempo le pasó en varias ocasiones a Juan Gabriel Benítez. No es la primera vez, no tiene el mismo criterio a la hora de aplicar la tarjeta de amonestación en jugadas similares. Frente al banco de Tiburón Torres hubo una acción en la que Juan Franco corta una jugada prometedora, una barrida a Merlini, el jugador de Guaraní, por ejemplo, y solo advertencia. Totalmente.
Tiro libre para la Academia. Primer minuto de la etapa complementaria. Le va a pegar Riveros. Riveros y el tiro libre para Nacional. Levanta Riveros con pierna derecha. Pelota que fue al medio. Salta Villagra. Con él también Romaña. La pelota se pierde por un costado. Es lateral. Lateral defensivo para el legendario. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial, solicitando crédito escolar con mínimo requisito hasta 5 millones de guaraníes al instante. Cooperativa Judicial Limitada en Nos Vemos. Más adelante Julio Caballero elegirá el jugador de calidad casero del partido. En Cerro Porteño, Guaireña fue el Pato Verdún, autor de los 2 goles que le dieron la paridad a Guaireña. El partido terminó 2-2 entre Cerro Porteño y Guaireña. Que tu cena no te tome en offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos casero. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Saca esa pelota el jugador de Guaraní, recupera en la salida Espínola para Nacional, lo presiona con falta Bobadilla, tiro libre para la Academia en su terreno. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la sube Geely con sus modelos de GX3, S-Gran GS y las Gran X7. Geely representa y distribuye Automotor. Espínola para Nacional, Espínola juega hacia la zona derecha para Franco, Franco con la pelota más atrás para el defensor Hugo Espínola. Espínola juega más atrás para Cabral, Cabral con la pelota para la Academia, va Cabral. Se adelanta unos metros más cerca del círculo central de la cancha. Levanta con pierna derecha, pelota para Franco Costa. De cabeza la impulsa cerca del área. Saca el hombre de Guaraní. Complementa como puede Fernández de derecha. Aquí se la lleva Florentín. Florentín adelanta, pelota sobre costado izquierdo. Lo buscaban a Berlini. Corta tiempo Espínola. Juega para Juan Franco. Franco y se muestra como opción de pase el otro Franco, pero en este caso es Franco Costa. Costa en el ataque para Nacional. Parte el centro. Pelota que va, que pasa frente a la portería que defiende Baba. Se pierde por línea final. Saque de meta para Guaraní, aún no pegó en el banderín del córner. ¿Es falta o es lateral? Es pelota en Guaraní en zona defensiva. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, la mejor leche entera descremado, deleitante con los productos dobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Mañana, Olimpia, 12 de octubre, 20:15, arranca el partido, se juega en para uno. Relata Nico Ledesma, comenta JJ Gómez. Trabajará en para uno todo el equipo de Unión FC. Quitadol Rapid, el Quitadol que conoces ahora en cápsulas blandas, más rápido y más efectivo. Quitadol Rapid es el Asca. Cristian Baez juega sobre la zona izquierda para Miguel Benítez, recibe Benítez pegado a la raya, Benítez adelanta, juega ahora para Berlini. Berlini para el equipo legendario, se la lleva Merlini. Merlini con la pelota, levanta el brazo derecho y la pide Maná. Se la lleva Merlini, cayó falta, infracción de Saracho, reclama Saracho, se acerca, le dice algo Cristian Rivero, cerca de él también está Villagra, y Villagra le dice, le hace recordar que un codo, un brazo muy levantado de Benítez en la anterior y que el árbitro no cobró absolutamente nada, Julio. Totalmente, sí, pero en esta sí hay infracción, hay falta de parte de Saracho sobre Merlini, de gran trabajo, el más desequilibrante en Guaraní. Va Romaña con la pelota, Romaña juega más atrás para Baez, Baez al medio, pelota para Florentini, ahora Romaña, Romaña amaga ante el asedio de Saracho, pelota que la termina perdiendo Guaraní, recupera Cabral, Cabral levantó pelota larga para Villagra, Villagra la bajó y se acomoda Julián y se la lleva, y va Julián con la pelota, Julián para Nacional, Julián pasó hacia la zona derecha, ataca la Academia, se acomoda, quiere lanzar, pero prefiere retrasar Saracho, pelota que ahora la recibe Juan Franco. Franco juega más atrás y ahora va a salir el jugador de Nacional. Este es Cabral. Marcamos el tiempo de juego del Arsenio Nico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 1 Nacional, 1 Guaraní. Vivimos, sentimos. Apertura 2020 por la R800. ¿Estás listo para hacer el nuevo disfrazado? Acordate que va a mejorar la mejor carne chaqueña solamente con Chorti. Y te enterate más en las redes sociales de Frigo Chorti. La va a sacar Kiri Rojas, el portero de Nacional. Sí, señor. Te cuento quiénes reservó el Tiburón Torres para este partido, o sea, para el siguiente partido por Copa Sudamericana. Juan Espínola, Ricardo Garay, Farid Díaz, Guillermo Beltrán y Danilo Santa Cruz. Algunos de ellos están en la banca. Claro, pero Nacional juega la siguiente semana. Pelota larga para Bobadilla. Sale el portero. Rojas se queda con la pelota. Lo atropella Bobadilla y va a ser amonestado. Falta del jugador de Guaraní. Será tiro libre para Nacional, Julio. Bueno, no sé si tiene intención Raúl Bobadilla de chocarlo, porque frena bruscamente Raúl Bobadilla, y el que viene y lo choca me parece que es Santiago Rojas, que venía saliendo con todo. Ahí está, pide el VAR justamente, hace el gesto, la seña del videoarbitraje Raúl Bobadilla,
A mí me parece que no era para tarjeta de amonestación, no dudó Juan Gabriel Benítez, directamente vino a exhibirle el acrílico amarillo, mientras que sigue bastante sentido en el piso el arquero de Nacional. Por ese gesto el árbitro lo puede amonestar. Los jugadores no pueden reclamar de manera excesiva ante los árbitros y también reclamar el uso del VAR. Se acerca Bobadilla, habla con el asistente 1 Mircea de Saldívar, sí señor. Y por las dudas ya está calentando el portero de emergencia que tiene Nacional en este partido. Estamos hablando del 12, Juan Espínola. Cayó muy mal Santi Rojas. Cayó muy mal, sí. De hecho, el impacto fue frontal y se sabe que es una mole, es un animal. Raúl Bobadilla, aparte venía desprotegido, me parece, porque venía directamente para recoger la pelota, para asegurar la pelota. Y en esa desprotección se da la colisión con Raúl Bobadilla y evidentemente se lleva la peor parte el arquero de Nacional. Están tratando de recuperarlo allí a Santiago Rojas. Y lo que decía Fede, una equivocación puede derivar en una expulsión de un jugador, porque la protesta es inmediata también de parte de Raúl Bobadilla. Decíamos nosotros, yo no sé si Fede coincide conmigo o no, pero para mí no era amarilla. Genera impotencia en el jugador que reacciona mal, reclama mal y que puede ser también evidentemente pasible de una segunda tarjeta de amonestación y consecuentemente la expulsión. Y le va a perdonar la amarilla. Bueno, yo no entiendo este tema del VAR. Aclaro, no es que desee que le muestre la amarilla a Bobadilla, pero se habló y se explicó que los jugadores no pueden actuar de esa manera. Bobadilla hace el gesto del VAR mostrando el cuadradito de la TV y aplaude de manera irónica. Eso es pasible de amonestación. Lo que pasa es que seguramente a Juan Gabriel Benítez le avisaron que no era para tarjeta amarilla, entonces sería, me parece, también dejarse en evidencia si es que lo expulsa después de un reclamo de parte de Bobadilla. Ataca el equipo de Nacional. La pelota va por un costado, es lateral para la Academia. ¿Qué pasó, Julio? Bueno, y trata de frenarse. Estamos viendo la repetición de la jugada de Bobadilla, la colisión con el arquero Kili Rojas. Él trata de frenarse, pero ya era imposible realmente esquivarlo al arquero Rojas. Y viendo la repetición me parece que incluso está bien puesta la amarilla. Saca esa pelota el jugador de Guaraní, el balón por un costado, es lateral para la Academia. No vio la amarilla Bobadilla, ¿no? ¿No hubo amarilla para él? Sí hubo amarilla para él. ¿Eh? Por la jugada, sí. Sí. Sí, fue amonestado Bobadilla, es el primero en Guaraní. Ahí está, perfecto. Por la jugada. Ahora, por la reacción posterior no, porque allí iban a ser 2 amarillas consecutivas y roja. Sí, es cierto. Va a salir con la pelota roja, sí señor. Y justamente la gente de Guaraní le pedía a Raúl Bobadilla que se calme, porque era pasible de sanción. Se sabe que es pasible de sanción la ironización de la decisión del árbitro. Entonces, eso fue el pedido de la hinchada de Guaraní. De todos modos, Raúl Bobadilla siguió con su protesta hasta calmarse poco después de dialogar nuevamente con el árbitro. Gracias, Cristian, por los videos que nos llegan desde los estudios de La Unión y mediante ellos podemos observar las jugadas polémicas. Ataca Nacional, se la lleva costa a costa para Julián. Julián levantó con pierna derecha, pelota sobre costado izquierdo para Jiménez. Fue Jiménez, pisa al área rival. Jiménez amaga, retrasa. Está para pegarle Franco Costa, pega en su marcador. Saca Pájaro Benítez, insiste Jiménez, este Saracho. Saracho para Nacional, Saracho avanza unos metros. Saca Baez para el legendario. Marcamos el tiempo de juego aquí en el señorico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. Merlín y una gran acción individual quedó en el piso. Pájaro Benítez levantó pelota larga. Fue hasta fondo de campo. Alcanzó el balón Maná. Maná con el balón para el aurinegro. Va Maná. Maná con la pelota soportando la marca de Saracho. Más atrás el balón para Víctor Dávalos. Dávalos otra vez para el argentino Maná. Maná amaga y se la lleva. Y va en diagonal Maná. Maná retrasó para Florentín. Le pega al arco. Remate. Atento. Rojas se queda con el balón. Y esto sigue 1-1 aquí en Barrio Obrero, Julio. Buen remate de José Florentín después de una sucesión de toques, después de un festival de toques. No podían entrar hasta el área adversaria con pelota dominada porque estaba bien agazapada también la defensa de Nacional. Probó de media distancia y estaba también bastante atento el Kili Rojas.
Acá me dice Ignacio Cabo de Vila que una jugada similar a la que observamos fue penal para Cerro. El primer gol que termina con la definición de Sergio Díaz. Es diferente la acción, yo vi también esa jugada, pero en esa Diego Churín primero cabecea la pelota, llega primero a la pelota y después el que lo choca es el Kili Rojas. Acá Bobadilla no tiene la pelota dominada. Va Pájaro, pasó para Merlín y está en el área, remata al arco, se desvía en su marcador, rechaza Espínola, insiste el legendario, Florentín se la dio Maná para Bobadilla, Bobadilla de espaldas al arco cerca de la media luna, ataca Guaraní con Bobadilla, se muestra como opción de pase, Dávalos prefiere pasársela a Maná y aquí va Bobadilla, pase para Merlini, cae Bobadilla, los de Nacional piden la segunda tarjeta amarilla porque a criterio de ellos fue al piso directamente Bobadilla, buscando impresionar al árbitro del partido. El saque de arco la va a sacar Kili Rojas para Nacional. 12:50 del segundo tiempo, 1-1 aquí en el Arsenio Rico. En la República de Luque, los precios más bajos se encuentran en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pegado al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en el Facebook, Instagram, Comercial Virgen de Rosario, patrona de la economía luqueña. A otro pelotazo y alta, y será tiro libre para Nacional, tiro libre para la Academia. Dispondrá de una situación de peligro el equipo de Tiburón Torres. ¿Sí, Julio? Bueno, tiro libre peligroso para la Academia, está muy confiado Julián Benítez, colocándose allí, me parece que va a intentar rematar directamente al arco, más allá de la distancia, que es un tanto lejana, a 25 metros aproximadamente del arco de Jorge Baba, pero está bastante confiado Julián Benítez cuando se prepara el Piti. Se viene Pinti. Es así, con la 11 va a ingresar Ernesto el Pinti Álvarez en Nacional y se va a retirar con la 22 Enrique Borja, que es aplaudido. Recordemos que Pinti Álvarez ya fue amonestado, estando como suplente, protestó, ahora se ríe, lo abraza Milciades Saldívar. Hace rato le dijo un par de cosas Pinti, por ello primero fue advertido y luego recibió la tarjeta amarilla. Entra con la amarilla puesta. Será tiro libre para Nacional. Este detalle para aquel que recién se perdió la transmisión. Si lo vuelven a amonestar a Pinti, se va afuera. Totalmente, ya juega condicionado, entra condicionado el Pinti Álvarez, que ahora le quita la pelota a Julián Benítez en el tiro libre. Le pega Pinti, le pega Pinti, hizo un golazo contra Libertad en el torneo pasado de tiro libre, va Saracho al arco, le pegó Saracho la pelota por encima del travesaño, Julio. Bueno, Villagra el que termina pegándole, sí, pero me parece que era más perfil para Pinti Álvarez, que entró bastante confiado, ahí le está conversando a Villagra justamente, pero una ocasión importante desperdiciada por Nacional en un partido en el cual cuesta mucho encontrar luz, profundidad de media cancha para arriba. Saca Baba para el legendario. Que tu cena no te tome un offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar de pollos caseros? Merlini se la llevó, Marcos, sacó el jugador de Nacional, recupera Franco Costa, quiere llevársela, pasa atrás para Cabral. Cabral levantó con pierna derecha, insiste el legendario con Bobadilla. Bobadilla cerca del área rival, atento. El golero Rojas, la va a sacar Rojas para la Academia. Marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 15 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 1 Nacional, 1 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Viaja con el nuevo roaming de Tigo incluido en tu plan imparable de 140.000 comprando tu paquete de roaming de 10.000 y llevar el mundo en tus manos. Infórmate más en tigo.com.py. Tigo en todo lo que te mueve. Pájaro Benítez y va Guaraní, Merlini dentro del área, Merlini amaga, Merlini se la lleva, saca el centro y no aparece nadie en el segundo palo para definir. Me parece que estaba mejor acomodado para sacar el remate al arco. Maná, entre que se decidía y no a seguir la jugada, fue el que estuvo más cerca, pero no tan cerca del balón para mandarla adentro, Julio. Bueno, suscribo lo que decía Fede Villalba, era para definir directamente al arco, porque quiso adivinar la intención allí de Merlini, el arquero Kili Rojas, que me parece dejó desnudo un sector de su arco. Sin embargo, envió el centro, no arrancó nunca Maná, tampoco lo hizo el Pájaro Benítez, mientras que el que estaba arrastrando la marca allí de los zagueros de Nacional era Raúl Bobadilla. Una buena ocasión desperdiciada por el aurinegro. Fue
Fue Fernández Cedrés al ataque, terminó perdiendo el balón, cometió falta, tiro libre para Nacional. Va a sacar Kili Rojas fuera de su área. Yerba mate Curupí lanza por el mes del Tuterelé, su nueva variedad de Curupí Cedrón Pimenta. Si escuchaste bien, Curupí tiene nuevo sabor Cedrón Pimenta. La dosis perfecta de Peña Calma, una combinación de frescura y relaja. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Yerba mate Curupí, frescura legendaria. Y se viene Memo Beltrán, ¿sí, Genaro? Sí, fútbol internacional en México. Están jugando los equipos de Monterrey y Juárez. 1-1 está el partido, minuto 47 del encuentro. 3 paraguayos en cancha. Está jugando en el conjunto local Monterrey. Celso Ortiz en el conjunto de Juárez. Juegan de titulares Darío Lescano y Víctor Velázquez Ramos. Federico. Caído el hombre de Nacional, la falta fue de Pájaro Benítez. Se viene Memo Beltrán, Iván. Así se prepara el jugador más veterano de Nacional. Estamos hablando del 19, Guillermo Beltrán, 35 años para él. Beltrán, uno de los goleadores de Nacional en la temporada, está por debajo de Saracho, quien remarcábamos en el primer tiempo. Marcó 3 goles, Beltrán hizo 2, le había hecho 2 a General Díaz en la fecha 2 en partido jugado en cancha de River Plate. Pelota larga del portero de Nacional, Kili Rojas, de arco a arco, atento, va a salir para Guaraní. ¿Sabía que con los planes imparables de Tigo estás conectado más allá de los límites? Puedes navegar todo lo que quieras porque tenés gigas acumuladas. Si todavía no tenés tu plan imparable, llama al 618-9000 o ingresa a tigo.com.py y viví conectado más allá de los límites. Tigo en todo lo que te mueve. Beltrán, que también tuvo un breve paso por Guaraní. Recuerdo que había ingresado en el segundo tiempo en aquel partido contra River Plate, octavos de final de la Copa Libertadores 2017. Jugó el clausura en aquel equipo que dirigía Daniel Garnero. Un paso muy breve. Después se fue al fútbol brasileño y en la temporada anterior estuvo en Deportivo Santaní, Julio. Exactamente, sí. Paso fugaz por Guaraní. No tuvo mucha regularidad allí. Ahora se produce la modificación. El cambio, Iván. Con la casaca número 23 se retiró Franco Costa para permitir el ingreso del número 19, Guillermo Beltrán. Cambio en la delantera nacionalófila. Beltrán, Pinti y Villagra en el ataque, porque lo sacaron a Borja. Así juega Nacional en esta última parte del partido, Julio. Bueno, con 2 tanques arriba como Villagra y Beltrán respectivamente. El que seguramente se va a tirar un poquito más atrás, unos metros atrás para generar fútbol, es el Pinti Álvarez. Lateral, zona derecha en campo rival, favorece a la Academia. Para vos que te cuidas, NutriHuevos te ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayuna NutriHuevos. Ataca sobre la derecha Nacional, buscaba el centro, Beltrán pegó en su marcador, es lateral, en ataque pegado al banderín del córner, favorece al equipo tricolor. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada, solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante en la Cooperativa Judicial Limitada y nos vemos. Juan Franco y el servicio, mandó la pelota que fue al área, saltó Beltrán, amagó Pinti, sacó con lo justo Fernández Cedrés, la envió al córner, será tiro de esquina para Nacional, Julio. Bueno, lo dejó fuera de foco, lo anuló, lo eliminó allí con un enganche a Romaña, pero apareció para apagar el incendio bombero en esta acción puntual, Fernández Cedrés. Tiro libre de esquina, córner para Nacional, costado derecho del ataque de la Academia, buscando el segundo del partido, buscando un nuevo triunfo en el campeonato, parte el centro, cabezazo defensivo, quita el jugador aurinegro, remata al arco, el disparo de Jiménez, la pelota por encima del travesaño, saque de arco, va a sacar Baba para Guaraní, marcamos el tiempo de juego aquí en el Arsenio Rico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 20 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador indica Federico Villalba. 1 Nacional, 1 Guaraní. Vivimos, sentimos. Apertura 2020 por la R800. Que tu cena no te tome en offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar de pollos caseros? Va con la pelota Villagra, el pase para Saracho, la tira por un costado porque está sentido un jugador de Nacional, ¿sí? Sí, el que recién ingresó estaba muy sentido, Guillermo Beltrán, aparentemente podría ser una lesión. Beltrán caído en Nacional y se viene un cambio en Guaraní, Germán. Señor, es Rodney Redes, será la segunda modificación dispuesta por Costas. Bueno, seguramente va a buscar mayor profundidad por los costados. Redes, que es un futbolista cuando encara electrizante, cambió de sistema táctico en la etapa complementaria Gustavo Costa con el ingreso de Nicolás Maná. Venía jugando con un 4-2-3-1
3-1 con los dos volantes de contención allí. Fernández Cedrés en compañía de Florentín. Maná tirado por derecha. Pájaro Benítez en el medio que se retira en estos momentos. Por izquierda Merlini. Arriba de forma solitaria, por llamarlo de alguna manera, Bobadilla. Pero ahora seguramente se va a reestructurar de vuelta tácticamente el equipo de Gustavo Costas. El cambio, Germán. Dejó el campo de juego el 11. Edgar el Pájaro Benítez ingresó con la casaca número 17. Rodney Redes es el segundo cambio dispuesto por Costas en Guaraní. Y Redes nuevamente a la izquierda. Ya lo ha hecho en varias oportunidades, Julio. No desconoce esa posición, preferentemente juega por el sector derecho, pero también ya lo hizo en varias oportunidades arrancando por izquierda. Tiro libre en ataque en las cercanías del área rival, favorece a Nacional. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la Suda Gili con sus modelos GX3, S-Gran GS y las Gran X7. Gili representa y distribuye Automotor. Tiro libre, Julián Benítez le va a pegar, el balón está ubicado en forma oblicua a la portería que defiende Baba, muy cerca del banco de suplentes en el que Gustavo Costas, como siempre, se vuelve loco dando indicaciones. Le pega a Juliana, un solo hombre en la barrera. Julián Benítez y Nacional los quiere ganar a través de la pelota parada. Autoriza Juan Benítez, el árbitro del partido. Y va Julián con pierna derecha, pelota cerrada, sale Baba, se queda con el balón de una sin soltarla el portero del Legendario. Saca rápidamente y la roba Julián. Y va Julián, centro para Pinti, lo define o no Pinti, paró con el pecho, pasa al medio Beltrán, salió Baba a tiempo y se quedó con esa pelota, Julio. Bueno, qué bien paró Pinti Álvarez y qué bien también Julián Benítez. Le durmió allí a Nicolás Maná, que esperó la pelota y allí arrancó un ataque importante para el equipo académico. El centro para el Pinti Álvarez, que dominó, le dio la pelota a Beltrán, que atropelló, pero gran achique también de parte de Baba para salvar la ocasión. Miguel Benítez y otro centro, pelota pasada, pedían falta de Bobadilla. Los de Nacional reclaman cualquier intervención de Bobadilla, esperando que el árbitro le muestre la segunda amarilla. Tiro libre para Nacional. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, la mejor leche entera descremado, deleitante con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Tiro libre, va a sacar el portero Kiri Rojas. 1-1 el partido. Bobadilla abrió el marcador a los 40. A los 43 contra su valla, Jorge Baba le dio el empate a la Academia. Quitadol Rapid, el Quitadol que conoces ahora en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo. Quitadol Rapid desde Lasca. Ayer fue victoria del Gumarelo, ganó en Itagua 2-1 Sportivo Luqueño. Hoy empataron Cerro Porteño, Guaireña 2-2. Este es el tercer partido de la fecha 5 de la apertura. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 el asado? Acordate que para mejorar ahora mejor carne chaqueña solamente con Chorti. Entérate más en las redes sociales de Frigo Chorti. Jiménez, el pase para Beltrán. Beltrán de espaldas a lo que intentaba. El balón se pierde por un costado, terminó sacando el hombre de Guaraní. Lateral en ataque favorece a la Academia. Néstor Jiménez, el servicio manual. Jugó Jiménez, pelota para Julián. Julián cerca del banderín del córner. Va Julián. Julián con el balón. Más al video para Saracho. Saracho entre la marca de Fernández Cedrés. Quita esa pelota y se la lleva el jugador de Guaraní. Dávalos era Maná. Recupera Saracho. Saracho y va Pinti. Pinti con la pelota. Pinti cerca del área. Pinti pasa por la izquierda. Corre. Intentaba Villagra, pero ya no llegó. Y es saque de portería. Saque de arco para el Legendario. Marcamos el tiempo de juego aquí en el Arsenio Rico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 25 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador indica a Federico Villalba. 1 Nacional, 1 Guaraní. Va en ataque el Legendario con Miguel Benítez. Pasó para Berlini. Redes y Bobadilla están en el área. Intentó acomodarse Berlini. Se la arrebató el jugador de Nacional. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. En la República de Luque, los precios más bajos. Encontrás en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pega al mercado número 1. Teléfono 645047. Seguinos en el Facebook, Instagram. Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña. Cabral sale jugando, lo buscaba Pinti Álvarez, fue al piso y terminó quitando Romaña, lateral, en mitad de campo lateral, favorece a Nacional. Buscando ventajas los 365 días del año con tu tarjeta de crédito Itaú, tiene beneficios todo el año. Un cliente Itaú tiene, nuestros clientes venimos. ¿Qué estás buscando? En tu navegador busca beneficios Itaú. Lateral que ya lo va a cumplir Néstor Jiménez. Jiménez y el servicio manual, más atrás le dice el árbitro del partido. Ahora sí puede jugar, ya sacó esa pelota
pelota Jiménez para Pinti. Forcejea Pinti, saca de cabeza Báez. Complementa su compañero Dávalos. Insiste la academia. La pelota pica y la va a sacar de vuelta Cristian Báez. Báez sale, juega para Dávalos. Dávalos para Guaraní. Adelanta, lo busca Maná. Maná termina regalando el balón, recupera Saracho. Saracho pasó para Julián y va Julián. Julián para Nacional que lo quiere ganar. Franco sube, remata al arco. Arriba y afuera. Potente el remate de Juan Franco. A la altura del vértice derecho del área grande. El balón va por encima del travesaño, Julio. Bueno, temporizó allí Julián Benítez. Esperó el momento porque le venía marcando el pase. Seguramente le habrá pegado algún grito también Juan Franco, el lateral derecho. El pase perfecto. Me parece que pudo haber enviado un centro también. Sin embargo, a la carrera termina pegándole directamente al arco la pelota, que no pasó lejos del horizontal de Jorge Baba. 27-15 de la complementaria. 1-1 empatan Nacional y Guaraní. Sabemos que los pollos caseros son tus preferidos, por eso queremos que disfrutes también de las hamburguesas y las nuggets más nutritivas y fáciles de preparar. Nuggets caserito, la hamburguesa de pollos casero con pechuga de pollo 100% calidad casero. Dávalos para Guaraní, va Dávalos con la pelota, pica Maná, pase para este, trató de acomodarse el argentino pero no alcanzó y es lateral en su terreno para Nacional, cerca de los 28 del segundo tiempo. 1-1 Nacional Guaraní. Comenta Julio Caballero en una presentación de Unión Fútbol Club. Bueno, qué trabajo complicado y qué trabajo sacrificado, laborioso realmente de Villagra, Leonardo Villagra, que ahora se tira como volante por el sector izquierdo con la obligación de bajar unos metros, de incluso bajar hasta su propio terreno para ayudar en la marca, en la recuperación entre los dos delanteros que arrancaron con Borja. De hecho, era el que se tiraba por los costados y con el ingreso del Pinti Álvarez para acompañar a Guillermo Beltrán, decide bajarlo como volante por izquierda el Tiburón Torres a Villagra. Espínola para Franco, lo marca Redes, anticipa, gana Florentín, retrasó para Benítez. Benítez más al medio para Fernández Cedrés. Va Fernández Cedrés y Guaraní lo quiere ganar. Pase para Bobadilla, le taco para Redes. Consigue girar, se acomoda Redes. Redes con la pelota. Sube Benítez. Descargó sobre el costado izquierdo Redes. Benítez y el centro. Pelota pasada, no alcanza a nadie y rechaza Espínola para la academia. Viaja con el nuevo roaming de Tigo incluido en tu plan imparable 140.000 o comprando tu paquete Tigo roaming de 10.000 y lleva el mundo en tus manos. Informate más en tigo.com.pe. Tigo en todo lo que te mueve. Guaraní juega el jueves en Santiago de Chile, Estadio San Carlos de Apoquindo. Enfrenta a Palestino. Es el último obstáculo que tiene para llegar a fase de grupos de Copa Libertadores. Yerba mate Curupí lanza por el mes del Tereré su nueva variedad Curupí Cedronca Pimenta. Si escuchaste bien, Curupí tiene nuevo sabor Cedronca Pimenta, la dosis perfecta de Peña Calmá. Una combinación perfecta para el relax. Pedí en tu punto de venta más cercano. Yerba mate Curupí, frescura legendaria. Héctor Quiveres para Nacional, levantó Quiveres esa pelota, trató de acomodarla Saracho, quitó el hombre de Guaraní, va a la contra del legendario con Bobadilla. Bobadilla cerca de la línea central del campo de juego. Hacia la derecha pasó para Maná. Maná se la lleva al medio. Va Maná con la pelota. Redes por la izquierda. Más al medio. Picaba Bobadilla. Saca el jugador de Nacional. Insiste Florentina. Pasa a la derecha para Merlini. Merlini para Guaraní. Va Merlini. Merlini con la pelota. Pasa para Fernández Cedrés. Y va en ataque el legendario. Hacia la derecha recibe Dávalos. Dávalos se retrasa y se viene un cambio en la academia. Pelota para Fernández Cedrés. ¿A quién lo llamaron, Iván? 5. Se prepara para ingresar a Marcos Duré, 28 años para él. Será la última modificación en el cuadro tricolor. El ex-Sol de América, hace mucho no lo veo jugar a Marcos Duré, está para ingresar en el equipo de Nacional, de hecho no comenzó como titular en la temporada, y va a sacar Romaña con la pelota, Romaña pasó para Fernández Cedrés, ahora a la derecha para Dávalos, marcamos el tiempo de juego aquí en el Arsenio Rico. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. A 15 más lo que agrega el árbitro del final del partido. 1 Nacional, 1 Guaraní. Carga el legendario con Merlini al arco. Cerca del palo. Le pegó Merlini y recibió esa pelota. Cerca de la media luna. Probó con pierna derecha. Vuela Kili Rojas. Solamente aguardando un desenlace positivo. Fue favorable para él el final. Se salvó la academia. Lo tuvo Guaraní con ese derechazo de Merlini, Julio. Pero por supuesto que fue favorable el desenlace de la jugada para el Kili Rojas porque su estirada era estéril, no llegaba a esa pelota, al contrario me parece que le daba simplemente más espectacularidad a ese remate de Merlini, que no prueba mucho, no suele probar mucho de media distancia, pero tiene un remate delicioso, exquisito.
exquisito esa pelota que va acariciando el caño izquierdo. Se perdió Guaraní el segundo. Romaña rechaza de cabeza, ya está en la cancha Marcos Dure, el cambio en Nacional, Iván. Así, con la 20 se retiró Edgar Saracho para permitir el ingreso del 5, Marco Dure. Última modificación en el cuadro de Nacional, dirigido por Roberto Tiburón Torres. Volante por volante, ¿estará cansado Saracho? Bueno, es la única explicación que yo le encuentro. De hecho, era uno de mis candidatos para ser la figura del partido, de un tremendo despliegue físico, futbolístico, en esa doble faceta de destrucción y construcción. Me parece que más por cansancio que por otra cosa le saca Tiburón. Durey, el remata al arco, el balón por encima del travesaño. Me dice David Isasi que recibió un golpe en el tobillo. Por ese motivo habría dejado la cancha el jugador Saracho. Gracias, David, que ha sido pieza importante, sigue siendo, me parece, pieza importante en la estructura de este Nacional en el 2020, Julio. De lo más importante, definitivamente, mucha regularidad, no solamente a la hora de jugar, a la hora de recuperar, a la hora de generar, corre todas las pelotas, muy bien físicamente, está al tope y por supuesto a eso le agrega goles, el goleador, nada más y nada menos que de la academia. Mana con la pelota, pasa para Dávalos, ahora para Romaña, Romaña en la salida, recibió Báez, Báez para Guaraní, 32,50 el partido, sigue igualado 1-1. Que tu cena no te tome en offside, prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros, ¿cómo lo vas a disfrutar? Pollos caseros. Con la pelota Maná, más atrás para Fernández Cedrés. Ataca el legendario con Fernández Cedrés. Jugó ahora para Báez. Báez cerca del círculo central de la cancha. Lo buscaban a Berlini. Corto Cabral. Insiste Guaraní con Fernández Cedrés cerca del área. Pase para Redes. Está para liquidarlo. Remata al arco. Pega en su marcador y es córner. ¿Qué pase metió Fernández Cedrés? El remate de Redes. Y ahora es córner para Guaraní, Julio. Bueno, y qué rápido es Juan Franco también para hacer la cobertura. Se encontraron dos rapiditos, picó allí al vacío, marcó el pase Redes, le pusieron la pelota con la de palo, con la menos hábil de zurda, termina pegándole, pero estuvo en el momento justo allí para obstruir el lateral derecho Juan Franco. Redes y el córner, Redes y el tiro libre, y Guaraní lo quiere ganar en la parte final del partido. Autoriza el árbitro costado izquierdo del ataque del legendario, con pierna derecha le pega Redes, el árbitro autoriza, va al medio para chequear la posición de quien se perfila para recibir esa pelota. Finalmente el centro irá al área, le pega Redes, el árbitro vuelve a advertir, muy lento todo, va Redes, el centro, rechaza Beltrán, el delantero de Nacional, y va a la contra de la academia con Julián. Julián se la lleva, Julián, mano, hubo mano, y va a ser amonestado el jugador de Guaraní. ¿Para quién la tarjeta? Para José Florentín, Fede, es el segundo amonestado en el conjunto del legendario. Florentín corta con la mano, una acción prometedora. Tiro libre cerca del círculo central de la cancha para la academia. ¿Sabías que con los planes imparables Tigo estás conectado más allá de los límites? Puedes navegar todo lo que quieras porque tenés gigas acumuladas. Si todavía no tenés tu plan imparable, llama al 618-9000 o ingresa a tigo.com.py y viví conectado más allá de los límites de Tigo en todo lo que te mueve. Una de las cuestiones que no comparto y que continúa como práctica en el 2020. Antes de un tiro libre o córner, el árbitro advierte repetidamente. Son jugadores profesionales, ya saben lo que tienen y no tienen que hacer. Ataca Nacional, pelota para Julián. Julián cerca de la media luna, ingresa al área. Que se levante, le dice el árbitro del partido. Julián acusaba una falta de Romaña. No pasó nada, Julio. No pasó absolutamente nada. Teatralizó, dramatizó mucho allí Julián Benítez. Arrastra la pierna para hacer contacto con Romaña, el colombiano. El árbitro estaba cerca. Tiro libre ahora para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego del Arsenio. Unión Fútbol Club, el tiempo de juego 35 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. 1 Nacional, 1 Guaraní. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Para vos que te cuidas de NutriHuevos, te ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayuna NutriHuevos. Merlini se la lleva, va Merlini por la derecha. El taco juega para Maná. Maná se acomoda, prefiere transitar por el medio. Se la dio Florentina al arco. Sacó el remate, cortó a tiempo Espínola. Y ahora sale jugando, lo busca Beltrán. Beltrán para Nacional, falta. Infracción de Fernández. Tiro libre para la academia, Julio. Bueno, eso me parece que era para amarilla, porque no juega la pelota y ahora por protestar le termina sacando la tarjeta de amonestación Juan Gabriel Benítez.
a Rodrigo Fernández Cedrés, al volante uruguayo de Guaraní, pero anteriormente no fue a la pelota directamente, se le trepó prácticamente allí al Memo Beltrán, que tenía ganada la posición y estaba listo para proseguir con el contragolpe académico. Juan Benítez, recordemos, se recibió nota baja, fue árbitro VAR en Cerro Porteño 12 de octubre. Y fue el único entre los 3 de nota baja de la fecha anterior que volvió a ser designado el fin de semana. Ataca Nacional, la pelota va por línea final, saque de arco, va a sacar Baba. Digo, Samaniego y Díaz de Vivar fueron los otros que estuvieron en el mismo partido, en Libertad River Plate. Sí, exactamente, los que no fueron programados. El Libertad River, el penal polémico que le cobran a Libertad en los minutos finales. El árbitro era Samaniego y Díaz de Vivar el árbitro VAR. Totalmente, sí, y a todo esto, nunca tampoco se publicó el chequeo VAR del gol anulado a Alan Benítez por esa polémica posición adelantada contra el 12 de octubre. Josué Colmán. Josué Colmán, perdón, cierto, Josué Colmán. Pero nunca se publicó ese chequeo VAR, como lo hacen. Exactamente, usaron una imagen que el mismo Elizondo explica que no era la ideal. Claro, pero el audio del chequeo tampoco se publicó. Sí, es cierto. Independientemente... seleccionan las jugadas polémicas para publicar los audios VAR. Eso es lo que no compartimos, en definitiva. Cambio en Guaraní, Germán. Ingresa con la casaca número 9, Fernando Fernández, el héroe el miércoles pasado en Brasil, y deja el campo de juego el goleador de esta noche en el aurinegro. Hablamos de Raúl Bobadilla. Es la tercera y última modificación en Guaraní. A descansar Tanque, perdón, es el mensaje que deja Gustavo Costas. No sabemos si va a ser titular. Si no lo es, seguramente tendrá algunos minutos el jueves en el partido de ida en el San Carlos de Apoquindo. 19-15 Palestino contra Guaraní. Fase 3 de Copa Libertadores un día antes. Juega Cerro Porteño 21-30 en Guayaquil frente a Barcelona. Ambos equipos paraguayos buscan instalarse en fase de grupos. Toda la cobertura, por supuesto, todo el fútbol con el equipo de Unión FC. Ahora tiro libre para el legendario, tiro libre para Guaraní, 38-30 del segundo tiempo. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Cooperativa Judicial Limitada, en que nos vemos. Dávalos y el centro, sale Kili Rojas, se queda con la pelota y saca para la academia. Que tu cena no te tome en offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Pollos caseros. Va a sacar Rojas a la derecha, pasó para Franco recibió esa pelota y se la lleva. Va Franco con la pelota, Franco para Nacional, última parte del partido. Más atrás jugó para la salida de Espínola ahora para Cabral ante la marca de Fernando Fernández. Va con la pelota Cabral, lo presiona Fernández, acusa un manotazo de Cabral, falta cobra el árbitro y va a ser amonestado Cabral y será tiro libre para Guaraní. Qué manera tonta de complicarse, Julio. Tiro libre, termina regalando en salida Nacional un tiro libre a la entrada del área para el legendario, Julio. Bueno, no es mal jugador Luis Cabral. No es mal jugador Luis Cabral, pero siempre tiene esto. Comete estos pecados infantiles, un error infantil realmente impropio de un profesional. No le puede pasar esto. Aparte de regalarle un tiro libre peligroso al adversario, ya en los momentos finales del partido, también se ganó la tarjeta de amonestación de forma merecida. Definitivamente ya no va a aprender el zaguero central experimentado de Nacional. Tiro libre peligroso para Guaraní. El balón está ubicado a unos 22 metros aproximadamente de la línea de meta. En cuclillas en este momento Rojas, pegado en su poste izquierdo dando indicaciones. Ubicó a 6 de sus compañeros en la barrera. Redes con pierna derecha. Perdón, con pierna zurda. No creo que le pegue a Redes, ¿o sí? ¿Con la zurda? De zurda no. ¿El otro quién es? Dávalos. Dávalos y el tiro libre al arco. La pelota pega en la barrera. El centro de Redes. ¿Qué posibilidad desperdició Guaraní, Julio? Totalmente. Víctor Dávalos, el lateral derecho, termina pegándole. Y recuerdo algo que dijo Chiqui Arce cuando estaba en Nacional, porque el año pasado coincidió justamente Víctor Dávalos con Chiqui Arce aquí en Nacional y decía que era uno de los que posterior a la práctica generalmente se termina quedando a entrenar justamente la táctica fija. Marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 41 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba.
A 4 minutos más lo que agrega el árbitro del final del partido. 1 Nacional, 1 Guaraní. Vivimos en Timos Apertura 2020 por la R800. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la Ciudad Chili con sus modelos GX3, el Gran GS y la Gran X7. Chili representa y distribuye Automotor. En esta clase de partidos me parece que tenemos que esperar un poquito más para elegir al jugador de calidad casero, Julio. Y sí, por si incida directamente en el marcador, pero particularmente ya tengo mi figura, si es que el ganador no es el adversario. Vamos a esperar un poquito más porque esto es fútbol, esto es muy cambiante. En minutos, Guaireña lo empató previamente a Cerro Porteño. Los 2 goles de Verdún le significaron un puntito más a Guaireña, que llega a 8 en el campeonato. Y aquí va Guaraní con Merlini. Pelota larga, corre Benítez por la izquierda. Solo Redes en el área, va Benítez al medio. Redes, ¡gol! ¡Sí, vale! ¡Gol! Solo Redes dentro del área chica define. Buena jugada de Berlini. El pase para Benítez. Se dio al medio. Estaba habilitado Redes. La manda adentro para que el legendario siga en la punta de la apertura. Redes ingresó en el segundo tiempo. Define. Anota el segundo. Fue y festejó con la hinchada ubicada hacia uno de los sectores de preferencias del Arsenio Erico. Redes y este gol que le sigue valiendo a Guaraní mantenerse en la cima de la apertura. Guaraní 2, Nacional 1. Bueno, y si ya tenía decidido quién iba a ser la figura, esta acción, este gol termina ratificando la decisión que ya tomamos previamente. Se está haciendo el chequeo del video arbitraje en estos momentos, pero qué gran acción de Merlini. Un golazo por la concepción, por la gestación de la jugada. Merlini, que con mucha facilidad se saca de encima a sus marcadores, lo hizo de nuevo en esta oportunidad. Arrancó, puso cuarta, quinta y después lo vio allí abanicado por el sector izquierdo, al lateral izquierdo. Miguel Benítez, que venía marcando el pase, ya estaba en posición de remate directamente al arco, pero no, lo vio allí venir como un fantasma a Rodney Redes. El pase para atrás, el pase gol prácticamente. No sé si estaba en posición adelantada, me parece que estaba por detrás de la línea de la pelota y define con arco, prácticamente desnudo, desguarnecido, para poner el 2-1 a favor de Guaraní. Aguardamos. Aparentemente estaba levemente adelantado el jugador de Guaraní. Chequeo VAR en este momento. Para mí, un poquito por detrás de la línea de la pelota, pero es muy, evidentemente que es muy fina, es finísimo, como le gusta decir a Juan Gabriel Benítez. Aguardamos el chequeo VAR. Una vez que lo tengamos, que tengamos confirmación del gol, completamos con lo que habitualmente hacemos en cada grito de gol. Vale, gol de Guaraní, el segundo del legendario. A los 42 minutos de esta segunda etapa. Gol número 81 del torneo Apertura 10º de Guaraní, primera anotación de Rodney Redes. Hay que innovar, Julio, una nueva forma de relatar goles ahora. Hay que ingeniarse, No queda de otra. Marcamos el tiempo de juego aquí en Barrio Obrero. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. El gol de Redes le da la victoria parcial y la apunta nuevamente al legendario. 2 Guaraní, 1 Nacional. ¿Cuánto más se va a jugar? Carmen Gómez, la cuarta árbitra, ya decidió que aquí en el Arsenio Rico se van a disputar 5 minutos más. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. Cooperativa Colonias Unidas tiene los mejores yogures, los mejores enteros descremados. Deleítate con los productos nobles de la Cooperativa Colonias Unidas. Julián Benítez y el tiro libre. ¿Querías decir algo, Julio, antes?
No, nada, que me parece exagerada la cantidad de minutos adicionados. No sé si era para tanto, 5, sí, puede ser. Tiro libre, se perdió un minuto casi en el chequeo. Eso, después los cambios, nada más. Y después hubo otra, me parece. Tiro libre para Nacional, parte el centro, cabezazo atento. El portero Baba se queda con la pelota. 46:15 se ha cumplido. 1 minuto de los 5 que agregó el árbitro a 4 minutos de esta victoria urinegra que lo catapulta nuevamente a la punta de la apertura. Que tu cena te tome menos ahí, prepara ya las hamburguesas de pechuga de Pollos Caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar, Pollos Caseros? Va a sacar la pelota el jugador de Nacional, Jiménez con el balón. 46-40, sí señor. Cuando quieras, tenemos la recaudación del partido. Después de esta, porque saca Báez de cabeza, ataca de vuelta Nacional, se la lleva con el pecho el jugador de Guaraní. Y aquí corre Maná al piso, va y rechaza al hombre de Nacional. Lateral para Guaraní en mitad de terreno, 47. En 3 minutos termina el partido. Sí señor, adelante. La recaudación del partido, 10.070.000 guaraníes por 238 boletas vendidas. Va a salir con la pelota Cabral para Nacional, Cabral, el envío largo lo busca Cabral, saca de cabeza Romaña, 47:15, quita el balón en el medio Fernández Cedrés, se la lleva para el equipo aurinegro, pega esa pelota en Espínola, lateral, zona derecha, lateral, favorece a Guaraní. Ahora sí, es el momento de escuchar a Julio Caballero y el jugador de calidad Casero de este partido. Bueno, aún en el empate, en el 1-1, lo elegía a Merlini, pero después terminó gestando la acción de la segunda conquista para la victoria aborigen aquí en cancha de Nacional. Merlini, la figura del partido, el mago, el número 10 de Guaraní. Bautista Merlini, el jugador de calidad Casero del partido. La figura del partido de Pollos Casero, cuidados como en casa con la mejor calidad de Pollos Casero. Falta, tiro libre para Nacional, 48 de partido, va a sacar Kili Rojas para la academia. Quitador Rapid, el quitador que conocéis ahora en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo. Quitador Rapid desde la Asca. Más atrás le dice el árbitro del partido a Kili Rojas y la va a sacar Rojas y Nacional manda mucha gente arriba. Tercer partido consecutivo que no consigue ganar la academia. Saca de cabeza Romaña, colabora por esa zona Maná, cabezazo del hombre de Nacional de Néstor Jiménez. 48:30, en 1 minuto y medio termina este partido. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 el asado? Acordate que va mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty. Vito te late más en las redes sociales, Frigo Shorty. Y por el otro lado, 4ª victoria consecutiva de Guaraní en el torneo. Romaña la vuelve a sacar de cabeza, intentaba Fernando Fernández, quitó el hombre de Nacional, falta pierna levantada de Fernández, era tiro libre para la academia. 49 de partido. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pega al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en el Facebook, Instagram, Comercial Virgen del Rosario. Guaraní le había ganado previamente a Cerro Porteño, 12 de octubre y Olimpia. Hablamos de lo que sucedió en cancha. Hasta que el tribunal nos expida, nos mantenemos con ese resultado. Tiro libre para Nacional. Le pega Julián Benítez, parte el centro, pelota al segundo palo, cabezazo, al remate, Baba impide el grito de Beltrán, se preparaba para mandarla adentro, el hincha de Nacional preparaba la garganta para gritar el gol del empate. Baba lo cayó, una de cal y una de arena para Baba, que ha tenido una intervención importantísima en el partido, Julio. Bueno, está disculpado, está perdonado Jorge Baba, que hizo un gol en contra en la etapa inicial, una acción desgraciada porque aquí agigantó su figura, le achicó el ángulo de remate a Guillermo Beltrán, que ya estaba para definir, estaba simplemente para empujar esa pelota en el segundo palo, pero tremendo lo de Jorge Baba. Esto equivale a un gol, señoras y señores, y por eso digo que está disculpado desde todo punto de vista el arquero aurinegro. 50 ya de partido, ataca Nacional, centro, cabezazo de Dávalos, no va más, dice Juan Gabriel Benítez, lo ganó el legendario. 4ª victoria consecutiva del equipo dirigido por Costas, es junto a Libertad, puntero de la apertura. Final en Barrio Obrero, Guaraní 2, Nacional 1. Terminó el segundo tiempo. Lo relató Fede Villalba.
Lo vivimos en Unión Fútbol Club.